las almas dormidas y las almas despiertas. Mis agradecimientos son para todas las personas que me han acompañado a lo largo de la vida, ya que, a pesar de las circunstancias, siento que todo ha servido para forjarme como ser humano, aprendiendo innumerables enseñanzas. En ocasiones han sido lecciones alegres y en otras dolorosas, pero paulatinamente han hecho que mi karma, cada vez sea más y más liviano. Lo que van a leer a continuación, lo dedico a mis seres más queridos, en especial a mis hijos y a mi marido, que es un compañero de viaje ideal ya que, a pesar de no involucrarse en mis proyectos, me ha dejado libertad suficiente para que yo haga el camino y aunque no crea, no comprenda o no quiera despertar a la realidad que vivo, siempre está ahí. Intentaré que, a través de estas líneas, logren entender cómo esta nueva filosofía llamada el secreto, influye en nuestras vidas, y digo nueva, porque han tenido que ocurrir muchas cosas y muchos años para que volvamos a nuestros orígenes, haciéndonos pensar de un modo más certero, desvelando que, dentro de nosotros, tenemos el poder de conseguir todo lo que podamos desear si lo pedimos desde el corazón, el sentimiento y la emoción, aunque para eso, tenemos que ser merecedores de todo ello. Por todo esto, hay libros en las bibliotecas, incluso en nuestras casas, y son libros a los que no les prestamos la menor atención, puede ser porque no los entendemos y por eso los dejamos de lado después de leer unas cuantas páginas o porque no ha llegado nuestro momento de leerlos y entenderlos. Quien no tiene en su casa una Biblia, creo que todos tenemos una en algún rincón, puede ser porque nos guste su lectura, porque hay que tenerla o simple y llanamente porque hay que rellenar un espacio en la estantería de libros del salón. Aparte de la Biblia, que la he utilizado como referencia, hay otros libros no menos importantes y diría que incluso imprescindibles para nuestro crecimiento ya que si los lees con atención, te dejan huella, porque están llenos de sabiduría si es que sabemos descifrar la letra pequeña que hay entre líneas. Algunos referentes podrían ser el Corán, el Kybalión, etc. Para mí, el Kybalión es la cuna de todos los conocimientos y en él se han basado muchos autores para escribir libros de éxito, como, Pide y se te dará, La ciencia de hacerse rico, Piense y hágase rico, Tú naciste rico, y un sinnúmero más de ellos. Todos esos libros despertaron conciencia, y ahora, en la actualidad, ha sido El secreto el libro, más la película lo que está haciendo remover nuestro corazón, nuestras mentes y con ello, desvelar muchos secretos ocultos. Personalmente, el Kybalión, ha sido mi libro de cabecera desde hace casi 40 años, es enigmático, misterioso, con enseñanzas ocultas que he esclarecido tras conocer el secreto, ya que con sus pocas páginas queda todo explicado claramente, y aunque para algunos de nosotros, haya tenido que venir un maestro para despertar al alumno, del letargo de su pasado, siempre recomiendo tenerlo y leerlo, porque llegará un día en que lo comprendamos todo. Al despertar y sentir toda esta transformación en mi interior, se abrió una puerta de conocimientos que estaban ahí, esperándome, y aunque yo no me había dado cuenta, una cantidad desmesurada de libros e información vinieron a mi encuentro de manera impensable. Comencé a leer más, a investigar más y a conocer personas con un nivel de conocimientos extraordinario, comencé a ver películas como, ¿Y tú qué sabes?, Salud prohibida, Educación prohibida, y un largo etcétera que lograron despejar multitud de dudas que se agolpaban en mi mente. Otro libro que me impactó sobremanera fue el libro de Wayne W. Dyer, Construye tu destino y hoy, después de escuchar a Eduardo Sánchez, el principal protagonista de El secreto de la ley de atracción en España, siento que hay un nexo en común en todo, hay palabras que vienen a decir lo mismo, por tanto, reitero una frase que siempre nos repite. Yo solo me he dedicado a ponerle un hilo conductor a tantas perlas de sabiduría que he encontrado en el camino. Ahora bien, para este escrito, no voy a utilizar palabras rebuscadas, el famoso gradiente excesivo, sino que voy a escribir lo que quiero decir y lo voy a expresar desde el corazón, con sencillez y humildad para que todos me entiendan. No soy una persona con estudios universitarios, pero la vida me ha llevado a tener unos conocimientos, que ya quisieran para sí, muchas personas graduadas y hoy, voy a dar lo mejor de mí en estas breves páginas. Pero como no es de mis conocimientos de lo que quiero escribir, voy a comenzar inspirándome en unas palabras del Evangelio. No está escrito en vuestra ley, yo he dicho, dioses sois. Juan, octubre de 1934. Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros, Juan 14:20. ¿Qué deberíamos hacer para despertar de tantos años de oscuridad? Lo primero y principal,
sería tomar conciencia de que no somos seres individuales, que formamos parte de un todo, de un ser superior al que podemos llamar Dios, Buda, Alá, luz, energía, Jesús, da igual cómo lo llamemos, lo importante es cómo lo sintamos, aunque me voy a referir a esa fuerza arrebatadora que nos inunda de amor como Dios, simplemente, porque me es más familiar llamarlo así. Para conectar con esa energía, puedes hacerlo a través de la meditación, permaneciendo en silencio, vaciando tu mente de ideas e interiorizándote para que lo externo no contamine lo interno, es decir, que tu alma se quede al margen y puedas proteger con ello el potencial ilimitado del que somos dueños. Sería imposible imaginar un mundo sin sueños, sin deseos, sin metas porque sería señal de que estamos vacíos interiormente, es por eso que hay que tener fe ya que la fe mueve montañas y los sueños con fe nos hacen creer, y con ellos podemos hacer realidad nuestros sueños y como dicen los maestros evolucionados, creer es crear. Deberíamos preparar nuestra mente para despertar nuestras capacidades ilimitadas. La vida de cada uno de nosotros pasa por diferentes fases de desarrollo siempre en múltiplos de 7, es decir, hasta los 7 años, vivimos en un mundo donde observamos todo lo que hay a nuestro alrededor, lo examinamos todo y siempre preguntamos el porqué de las cosas. Hasta los 14 años, somos aprendices, nos preparamos de cara al futuro y comenzamos a desarrollar a conciencia todas nuestras capacidades físicas e intelectuales, a esa edad, ya comenzamos a dar forma a nuestro interior. Hasta los 21 años, vivimos la etapa de la lucha, la inseguridad, la de ser más que otros barras, la de conseguir objetivos y la de obtener cosas materiales a toda costa, ya que, en esa fase, domina el ego y eso lo sabemos porque perseguimos tener una posición o estatus elevado en la vida social y se quieren conseguir cosas, a través de derrotar o pisar a los demás. Cuando sucede eso y queremos conquistar el mundo a costa de lo que sea, dejamos que sea el ego, quien dirija nuestra vida. Entramos en una etapa en la que comenzamos a preocuparnos más por la gente que nos rodea que de nosotros mismos, pensamos que tenemos que estar al nivel de nuestro entorno, pues lo consideramos poco menos que nuestro adversario, y, en consecuencia, le prestamos mucha atención a los comentarios de los demás, y para ser similares a ellos, queremos pertenecer a su club para ser alguien. En esa etapa, comenzamos a tener indicios de cuál es nuestro propósito en la vida, y según en el nivel de evolución en el que estemos, nos quedaremos como estamos, es decir, cómodos y sin salir del metro cuadrado que incluye nuestro trabajo, nuestro sillón, el mando a distancia y la televisión o, nos levantamos del asiento y comenzamos a trabajar y a servir a los demás comenzando por nosotros mismos. A partir de los 28 años, se supone que se está en una edad madura y preparada para reconocer la verdadera esencia que hay en cada uno de nosotros. Si reconoces en ti, a tu yo superior, estarás en el camino certero de aprender y controlar las circunstancias de tu vida. Como alma inmortal atrapada dentro de un cuerpo mortal, comenzarás a sentirte atraído hacia el mundo interior más que hacia el mundo exterior, dejarás atrás tus dudas, miedos, temores y vanidades, entonces comenzarás a sentir un distanciamiento real con respecto al plano físico, te alejarás de muchas de las personas que te rodean, así como de las cosas materiales que antes sentías como imprescindibles. Con 35 años, eres o no eres, ya que hay algunos condicionamientos a tu alrededor que te impiden crecer y son las bien llamadas creencias limitantes, explicado de otra manera, cuando la vida no funciona como queremos y no conseguimos el control de la misma, empezamos a creer que la energía está fuera de nosotros, comenzamos a echarle la culpa de todo a los demás, ya que nuestro ego domina nuestra mente y si queremos salir adelante tenemos que comenzar por cambiar esa percepción. Pero todo eso cuesta dedicación, trabajo, convicción y tiempo, por eso con frecuencia, no estamos por la labor de hacerlo ya que tenemos que volver a confiar en nosotros mismos y no lo tenemos claro, también tenemos que volver a tener fe en la fuerza vital del universo, no dudo que para muchos de nosotros es imposible creerlo, porque no tenemos constancia de que lo que reside en nuestro interior, es exactamente igual a aquello que somos externamente, y aunque no nos lo podamos creer. Con un simple cambio de ese tipo, podremos atraer lo externo a nuestro interior para ser mejores personas y tener mejores oportunidades. Para despertar a la verdadera realidad, no hace falta hacer mucho esfuerzo, solo basta con que pensemos en algunos de nuestros sentidos más esenciales, como, por ejemplo, con los vista, ojos, vemos, con el olfato, nariz, olemos, con los oídos, orejas, escuchamos, con la boca, lengua, saboreamos y con el tacto, dedos,
reconocemos las texturas. Para todo eso, no necesitamos que nadie dé la orden para actuar, ya que esos sentidos se rigen por la ley del universo, pero aún y así, somos tan ignorantes y tan incrédulos que pensamos que todo es cuestión de suerte, que todo sucede porque tiene que suceder, que las cosas son como son y punto, que nacemos y morimos sin más, y que las personas no pueden manifestar sus deseos para convertirlos en cosas físicas, que nadie puede hacer sus sueños realidad, etc., y con esas convicciones, nos apartamos de la fuente y nos hundimos en el fracaso. Tenemos que educarnos y aprender a desprendernos de todas esas alucinaciones que se han creado a nuestro alrededor, porque el único objetivo que persiguen los que creen que mandan porque están por encima de nosotros a nivel laboral o político, es que hagamos lo que ellos quieren, y para eso, se sirven de la famosa caja tonta, es decir, de la televisión, pero si os sirve de ejemplo, todo está codificado en el universo y, como decía Einstein, Dios no juega a los dados. El universo está dentro de cada uno de nosotros, porque somos parte de esa energía, pero si pensamos que no podemos hacer alguna cosa, no haremos nada, porque condicionaremos nuestra respuesta a nuestros pensamientos. Entonces, ante la duda, comenzamos a hablar de la ley de atracción, intentamos que se realicen nuestras aspiraciones, pero queremos ver el milagro ya, y como las cosas no salen desde el principio como queremos, nos derrumbamos y decimos que esa ley no funciona, pero hay algo muy significativo, las cosas no se intentan, se hacen no se hacen. Normalmente pedimos cosas materiales, la mayoría de las veces no están bien definidas, y como no tenemos fe en conseguirlas, no nos sale la petición desde nuestro interior, pero es necesario que salga de dentro de nosotros mismos, desde el sentimiento, desde el corazón, porque si no ponemos en las peticiones ni la energía ni la pasión suficiente, entonces, no llegaremos a obtener la vibración adecuada para hacer realidad nuestros sueños. Una vez llegados a la cuarentena, en este caso a partir de los 43 años en adelante, es cuando comenzamos a pensar en el pasado, en lo que hicimos, lo que no hicimos y lo que dejamos de hacer y comenzamos a dar un repaso general a nuestra vida. Todo eso lo hacemos porque para algunas cosas, todavía nos sentimos jóvenes, pero para otras nos sentimos viejos y es entonces cuando deberemos poner atención a todos los acontecimientos que hemos vivido, porque seguro que entonces sabremos en dónde nos hemos equivocado. No podemos depender de experiencias vividas anteriormente, ya que el pasado es una ilusión que no se puede recuperar, pero si hemos tomado conciencia de que estamos en el presente, descubriremos un camino ante nosotros lleno de cosas nuevas y alcanzables. Si verdaderamente tomamos conciencia de todo eso, podremos comenzar a cambiar de actitud, actuando de diferente modo y no haciendo las cosas desde el exterior, sino desde el interior, y qué duda cabe que tenemos que dar por supuesto que nuestra vida cambiará a partir de ese momento. Normalmente, pensamos que solo las personas evolucionadas y algunos maestros espirituales pueden actuar de ese modo, porque están en un nivel mucho más alto que el nuestro, pero ese modo de pensar tiene como base el asumir deliberadamente que estamos separados unos de otros, nos consideramos menos que ellos y rechazamos los pensamientos que esa energía invisible, que es la esencia divina que hay en cada uno de nosotros, nos quiere enseñar, así que no debemos poner a nadie encima o debajo debemos considerarnos iguales ya que es imprescindible asimilar esa idea para poder experimentar una verdadera transformación. Para despertar, es necesario un cambio de actitud, y aplicarlo a nuestra vida diaria, tenemos que comenzar por conocernos a nosotros mismos y no dudar de nuestras capacidades, que, aun existiendo en nuestro interior, permanecen dormidas, pero si accedemos a esos conocimientos, no deberemos de consentir que sigan aletargadas durante mucho tiempo más. ¿Qué debemos hacer para despertar esas habilidades? Para conseguir despertar estas habilidades, lo esencial es estar en paz con nosotros mismos. Si hemos tomado las riendas de nuestra vida, cuando vayamos a decir o hacer alguna cosa, debemos pensar en si eso que hacemos nos va a traer paz. Si es así, adelante, pero si no es así, debemos dilucidar más sobre nuestras actuaciones y pensamientos, ya que sería nuestro ego el que estaría tratando de actuar para que hiciéramos las cosas equivocadamente. Existe un secreto para conseguir ese momento de lucidez, no es ni más ni menos, que cuando acudan a nuestra mente pensamientos negativos, nos retiremos unos minutos y hagamos 3 respiraciones conscientes y seguro que, a la vuelta, ya se habrán disipado esos recuerdos tan perjudiciales. Habría que resaltar, que todos los guías espirituales, sabios, filósofos, maestros, santos, sacerdotes,
formadores, etc., es decir, todas aquellas personas que a lo largo de la historia en mayor o en menor grado hacen de guía a la humanidad, nos han inculcado la idea de que, si somos conscientes de que formamos parte del universo y de esa energía divina, que podemos llamar Dios, podríamos sentir que estamos en todas las cosas al mismo tiempo, ya que Dios está en todas partes. Pero, los seres humanos hemos apartado a Dios de nuestra vida, le hemos puesto cara, lo hemos identificado como a un señor de barbas blancas y de porte respetable que nos concede premios según hayamos actuado. Pensamos que Dios no está dentro de nosotros, por tanto, todo lo que deseamos está fuera de nosotros y como no conseguimos resultados, nos separamos cada vez más de Él. Buscamos la felicidad fuera de nosotros mismos, y como todo lo que logramos es material y momentáneo, volvemos otra vez al principio y como pensamos en Dios como si fuera un jefe al que hay que ir a pedirle favores a través de una plegaria sin sentido, con mucha verborrea, frases estudiadas de memoria y oraciones sin emoción, las cosas, cuando se piden por esa regla de 3, nos suelen salir fatal y no nos damos cuenta de que en lugar de buscar y rebuscar en lo externo haciendo las cosas difíciles, podemos hacerlo todo más fácil y sencillo buscando lo divino, en nuestro interior. La oración a un nivel elevado de consciencia no es pedir que algo aparezca en nuestra vida, es simplemente invitar a nuestro deseo divino para que se muestre ante nosotros a través de nosotros mismos, naciendo de nuestro interior y eso, por inverosímil que parezca, lo dicen todas las religiones, aunque de diferentes maneras, pero todas vienen a decir lo mismo. Aquí quiero mostrar algunas de las fuentes investigadas y el mensaje de algunas tradiciones espirituales. Según el cristianismo, el reino de los cielos está dentro de ti. Según el islamismo, quienes se conocen a sí mismos, conocen a Dios. Según el budismo, mira dentro de ti, tú eres el Buda. Según la filosofía Vedanta, Dios habita dentro de ti, como tú mismo. Confucianismo, el cielo, la tierra y el ser humano, son un solo cuerpo. Upanishads, al conocerse uno mismo, se conoce todo este universo. Como podemos apreciar, lo anteriormente escrito viene a decir lo mismo, todo está dentro de un todo, y con esos datos, una buena sugerencia sería utilizar la oración como una experiencia de interiorización, utilizándola para sustituir los continuos pensamientos negativos que nos asaltan durante cada día, por una plegaria que nazca del corazón. Tenemos que sustituir los pensamientos negativos sobre experiencias pasadas por la experiencia de la oración y la comunicación con Dios, pensando en algunas afirmaciones que nos conforten y alivien nuestro día a día. Un par de frases que funcionan si las dices con fe son: ahora me guía lo divino. El amor divino, fluye a través de mí. Si recitamos esas frases u otras parecidas que se acoplen más a nuestro modo de pensar y lo hacemos en el silencio de cada uno de nosotros, podemos asegurar que el diálogo interno, nos ayudará sobremanera a cultivar nuestro lado más espiritual, estaremos fuertes, llenos de energía, y de ese modo, evitaremos la cháchara del ego, que hace que nos equivoquemos una y otra vez para que tomemos decisiones negativas, así que confiemos más en nosotros mismos y en la esencia divina de la que somos portadores, porque el resultado de unos minutos de recogimiento en unión con Dios, se llama paz, y la paz se consigue cuando el yo superior domina nuestras vidas y nuestra mente. Siguiendo estas indicaciones, nuestra alma gozará de una excelente salud que hará que se exteriorice tanto a nivel físico como espiritual, porque estaremos invadidos de lo divino que se manifestará en nosotros y ante los demás como una luz que irradiaremos para contagiarlos de todo lo bueno que significa estar en comunión con Dios. Como si fuera Dios mismo quien te habla, quisiera invitarte a que recibas algunos consejos para que confíes en ti mismo y en la sabiduría de la que eres portador ya que la semilla te fue implantada por la energía que te creó. Tienes que admitir tus errores, confusiones y fracasos, haz preguntas para resolver tus dudas y ten en cuenta que, si pides con devoción, siempre encontrarás en el camino a alguien que te quiera ayudar a resolver todas tus inquietudes. Procura recordar que eres hijo de Dios y que la fuerza que hay en Él, está en ti. Deja que afirmaciones tan simples como, yo soy Él o Él, soy yo, broten de tu corazón y salgan de tu interior con fuerza, sentimientos y vibraciones de amor. Piensa que no podrás abandonar el mundo físico si estás apegado a él. Aunque pienses lo contrario, te costará alcanzar un nivel más elevado si te aferras siempre a un nivel más bajo. Rebélate contra la filosofía que predica la idea de que Dios es el jefe, que es un ser autoritario, que premia a los buenos y castiga a los malos. Rechazar esa teoría, no quiere decir que seas ateo, sino que crees en el verdadero significado de la divinidad.
El hecho de que confíes en Dios y en la fuerza interior que te transmite, no significa que experimentes altibajos en tu vida de vez en cuando. No tienes que abandonar la confianza en tus propósitos cuando tu ego te quiera hacer ver que las cosas deberían ser diferentes a como son. No tienes por qué abandonar los momentos de oscuridad, porque ellos son tu escuela, y si tienes fe, te seguirán momentos de luz en tu vida. Ten en cuenta que todos los problemas y baches que sufras en el transcurso de tu existencia en este mundo forman parte de una experiencia material, pertenecen al plano físico, pero no forman parte de ti. Toma con fuerza todos tus problemas más serios o difíciles de resolver y preséntaselos a Dios, ten fe y confianza y tu vida será más liviana, Él se encargará de darle rápida solución. Sé consciente de que la presencia divina se manifestará en tu vida cuando todo aquello que piensas, haces y sientes, se encuentre equilibrado y en armonía. Iníciate en la práctica de la meditación, para conocer tu principio divino que se encuentra más allá de los intereses y falsedades de este mundo. La práctica de la meditación es una poderosa herramienta, si te haces adicto a ella, purificarás tu mente y harás que todo fluya invirtiendo apenas unos minutos al día. Cuando confías, sabes, y el que sabe, no puede verse silenciado por opiniones contradictorias de personas que nos rodean y que no tienen ese conocimiento. Si esa confianza se convierte en tu estilo de vida, serás independiente, no te afectará la opinión de los demás, no necesitarás demostrar nada a nadie ni convencer a nadie de la razón de tus puntos de vista. Conseguirás aprender a ser un sabio silencioso que se mueve a través de un plano material con la confianza de que estarás conectado con una fuente de inspiración que te proporciona todo lo que necesitas. Cuando comiences a pensar cosas que reflejen separación, imagínate como una parte de todo lo que ves, e intenta proyectar toda la energía de tus pensamientos en todos los seres vivos del planeta, verás de ese modo cómo te sientes parte del todo. Confía en la sabiduría de tus sentimientos porque son inspiradores, y de ese modo, evitarás que te dominen las opiniones de los demás, así que procura no depositar tu confianza en personas o en algo que tu razón no siente. Practica el ser amable, respetuoso y cariñoso ante todo lo que te rodea, ante la fuerza vital que se manifiesta en toda la naturaleza, en todas las personas, incluso si no son de tu agrado, aunque no te apetezca, deberías hacer un esfuerzo y seguro que tendrás una gratificación extra. Hazte el propósito de estar cada día un tiempo a solas y en silencio contigo mismo, aprovecha cualquier momento, aunque mi consejo es que seas metódico y organizado y te tomes un momento cada día a la misma hora. Convierte el espacio en donde se desarrolle tu vida en algo sagrado, da igual que sea tu casa o tu centro de trabajo, el tiempo te dará la respuesta que estás esperando. Sé consciente de cómo tus juicios te impiden conectarte con aquello que estás juzgando, ya quedó dicho, no juzgues y jamás serás juzgado. Ahora voy a tratar de explicar eso que todos nos preguntamos, algo así como la definición de la ley de atracción, de cómo atraer riqueza, éxitos, etc. ¿Cómo puedo atraer lo que deseo? Para muchos de nosotros la ley de atracción es lo más básico que existe para atraer aquello que deseamos, pero como solo nos fijamos en lo material, no somos capaces de conseguir muchas de las cosas que pedimos. En una ocasión Einstein tomó una brújula y observó asombrado cómo la aguja se movía cada vez que cambiaba de dirección y comenzó a preguntarse: ¿dónde se encuentra situada esta fuerza? ¿Quién controla esa fuerza? ¿Por qué funciona siempre? ¿De qué está hecha esta fuerza? Después de pensar durante unos días llegó a una conclusión y es que la fuerza está ahí, atrae y repele, y si está en todas partes, también está dentro de nosotros. Dicho este ejemplo, podemos utilizar esa energía, porque somos esa energía, y la podemos utilizar para atraer hacia nosotros todos los objetos de nuestro deseo. Todos los pensamientos y visualizaciones son la fuente de la manifestación, ya que la naturaleza del universo es la abundancia y va más allá de nuestros conceptos de principio y final, porque no tiene límites. El universo nos dará constantemente pistas para comenzar nuestras nuevas acciones. Si comenzamos a actuar con una imagen mental de base, permitiremos que se acelere el proceso de nuestras peticiones. Si deseamos más prosperidad, pensemos en abundancia y actuemos en abundancia. Si deseamos cosas materiales, tales como una casa, un vehículo, etc., sintámoslos como nuestros y pronto obtendremos resultados junto con los medios precisos para conseguirlo. Procuremos dar gracias por todas las cosas que se manifiesten en nuestra vida. Tenemos que sentir que aquello que deseamos atraer ya es una energía compartida y como tal hay que vivirla. Comprémonos algo especial, vestido,
zapatos, etc., y hecho esto, entreguemos alguna cosa a alguien menos afortunado, aunque nuestro ego rechace dicha actuación. Cuando oigamos decir que el dinero es incompatible con la espiritualidad, tenemos que pensar que para la gente normal es así, pero nosotros tenemos que considerarlo como un mito. A veces nos influye sobremanera y todo eso produce que sea el mayor impedimento para sentirnos merecedores de la abundancia. Tener dinero nos puede hacer pensar que somos egoístas, porque somos el punto de atención de muchas de las personas que nos rodean. Al sentirnos observados, comenzamos a tener la sensación de que no somos merecedores de tal abundancia. Tenemos que ser conscientes de nuestra realidad y pensar que, como hijos de Dios, somos dignos de lo mejor, porque no estamos divididos en cuerpo y espíritu, sino que formamos parte de toda la creación, que conoce, concede y hace todo. Ya eso se llama Dios. Hay algo muy importante a destacar que forma parte de nosotros, de nuestra cultura y que no nos deja ir hacia adelante, y es, que nos tenemos que desvincular de las heridas del pasado. Hablar y rememorar acontecimientos y contratiempos dañinos una y otra vez, solo sirven para llamar la atención de los demás, para dar lástima a nuestro entorno, ya que las adversidades del pasado parecen darnos poder sobre los demás, porque somos el centro de atención cuando comenzamos a contar viejas historias, y cuanto más hablamos sobre nuestros sufrimientos, crearemos un entorno más amplio de compasión. Si continuamos por ese camino, nuestro espíritu creativo permanecerá tan conectado a los recuerdos de nuestro pasado, que no podrá evolucionar, por tanto, no podrá dedicarse a transformar y manifestar nuestros deseos y sueños en realidad. El resultado ante esa situación es que sentiremos desmerecimientos y tendremos la sensación de no ser dignos de recibir todo aquello que deseamos. Si no nos damos cuenta de que así no tenemos que seguir, y nos dejamos llevar por la continua narración de nuestros males y nuestro pasado, bajaremos de nivel. Todo eso influirá en nosotros. Tendremos la necesidad de contar a nuestro interlocutor o interlocutores lo horrible de nuestra experiencia. Entonces, pasado un rato de hablar y hablar de nuestras cosas que creemos tan importantes, nuestro ego tenderá a posicionarse como líder, ya que su energía es como un juego de poder. Comenzará a influir en nosotros o en el grupo y de ese modo, aumentará su dominio y estimulará la discusión entre las personas que formen parte de la reunión. Entonces, comenzaremos a recibir consejos de cómo superar antiguas heridas, porque estaremos dando lástima, y si damos pena, los consejos no serán muy acertados. Si llegamos a este estado de descaecimiento, impediremos nuestro avance espiritual y reforzaremos la imagen de desvalido que tendremos de nosotros mismos. La tendencia que tenemos a vincularnos a heridas de nuestro pasado, hace recordar a nuestro consciente lo poco merecedores que somos de recibir aquello que realmente nos gustaría tener, debido a que permanecemos sumidos en un estado continuo de sufrimiento, y cuanto más se repiten y se recuerdan viejos sufrimientos e historias dolorosas, más tenemos garantizado que no materializaremos nuestros deseos. Con ese modo de pensar, nuestra biografía tiende a convertirse en biología, y por supuesto nuestra biología se convertirá en la total ausencia de realización espiritual, y somatizaremos nuestro sufrimiento en enfermedades físicas. Al aferrarnos al pasado y a situaciones antiguas de nuestra existencia, impactamos literalmente sobre las células de nuestro cuerpo, porque los pensamientos angustiosos, la autocompasión, el odio, los celos, la envidia, y otros sentimientos similares cobran su peaje al paso por todo nuestro organismo, incluido nuestro espíritu, y pasado un tiempo, tanto nuestro vehículo mortal como nuestra alma inmortal son incapaces de curarse debido a la presencia de todos estos malos pensamientos. Viviendo en esa situación, en el momento en el que alguien se nos enfrenta, se interpone en nuestro camino o no está de acuerdo con nosotros y nuestros convencimientos, los viejos conflictos negativos vuelven a ocupar un primer plano y mostramos a nuestro ser más cruel, con reproches de enajenamiento hacia la otra u otras personas en relación a la forma en que nos haya tratado o nos haya dirigido la palabra. Para esas situaciones hay una especie de leyenda que me gusta recordar y que procuro aplicar siempre que me es posible y llego a tiempo. Cuentan que los acontecimientos dolorosos de nuestra vida son como una balsa que se utiliza para cruzar un río y de la que debes bajarte una vez que hayas llegado a la otra orilla. Cuando tenemos una herida abierta en nuestro cuerpo físico, esta se cierra con relativa rapidez, pero imaginemos por un momento qué ocurriría si la herida permaneciera abierta durante mucho tiempo. Al final, acabaría infectándose, transportando la contaminación a través de nuestras células a todo nuestro organismo, pudiendo incluso destruir nuestro ser. Si cerramos una herida física y la curamos a diario para que cicatrice,
tenemos que actuar del mismo modo con los pensamientos de nuestro mundo interior, cambiando todas las reflexiones negativas que nos bajan de nivel y no nos dejan evolucionar espiritualmente. ¿Cómo podemos cambiar ese modo de pensar? Esencialmente, necesitamos una fuente de inspiración y algunas frases iluminadoras que nos puedan abrir un nuevo horizonte. Algunos consejos a seguir para comenzar a cambiar podrían ser: comienza a practicar todo aquello que te guste. Si haces algo, hazlo con agrado y no te quejes. Pon cariño y amabilidad en todo lo que hagas. Practica este lema: me gusta lo que hago y hago lo que me gusta. Entusiásmate con lo que haces y recuerda que la palabra entusiasmo viene de la palabra griega enteos, que significa literalmente, estar lleno de Dios. Elimina de tu vocabulario y de tu diálogo interior aquellos hábitos de pesimismo, negatividad, quejas, murmuraciones, juicios, cinismo, resentimiento, crítica destructiva, etc., y sustitúyelos por optimismo, amor, aceptación, amabilidad, paz, etc., como una forma alternativa de transformar tu mundo y a todas las personas que hay en él. Si actúas de ese modo, esa será la energía que estarás enviando al mundo y con ello transmitirás un mensaje que te bloqueará la energía negativa y te devolverá lo que deseas. Si estás lleno de negatividad, lo más seguro es que te encuentres desequilibrado y tus resentimientos indicarán que no te sientes digno ni tampoco preparado para aceptar la energía amorosa que deseas. Como consejo adicional, puedo recomendarte que las poesías, libros espirituales, que escuches música clásica, que medites a menudo con recogimiento, que te dediques unos momentos de silencio y de interiorización, y si tomas acción y todo ello lo conviertes en un hábito, pronto verás resultados. Procura rodearte de cosas bellas. Si te encuentras muy atareado, trabajando y haciendo mil cosas, tómate un momento, deja lo que estés haciendo y mira hacia el cielo, cierra los ojos e imagínate en una playa desierta llena de dunas, palmeras, báñate en sus aguas cristalinas y déjate acariciar por una ligera brisa que apenas roza tu rostro. Conéctate con toda la verdad que hay en el todo. Considera el universo como un lugar amistoso del que formas parte indispensable. Debes situar en la categoría de lecciones todas las heridas de las fases que anteriormente hemos nombrado. Deja de verte condicionado por esos recuerdos que no hacen más que convertirse en un brazalete identificativo para llamar la atención de los demás, ya que toda vinculación con tus traumas del pasado crean una toxicidad celular en tu cuerpo y un envenenamiento espiritual en tu alma. Cuando estamos en baja forma, podemos recurrir a frases que conozcamos y repetirlas una y otra vez, hasta que se queden bien grabadas y funcionan a la perfección, como por ejemplo esta: yo soy lo que soy digno de la abundancia que hay en el universo y en todo lo que hay en él, incluido yo mismo ama y ámate a ti mismo, ya que la energía del amor disuelve todas nuestras limitaciones. Solo sabremos expresar amor incondicional cuando tengamos la certeza de que Dios no está separado de nosotros. En el Nuevo Testamento hay un par de frases de Jesús dirigiéndose a las multitudes. Yo he dicho, dioses sois. El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado, y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Juan, octubre de 1934 y Juan, diciembre de 1944. El amor crea ausencia de temor. El hábito de meditar hace que se manifiesten nuestros deseos, y cuando pidas algo, sé paciente y desvincúlate de los resultados. Comprende la esencia de lo que pides y deseas, destierra tus dudas y entra en el terreno de las verdades y déjalas actuar. Abandona tus expectativas y dedícate a tus asuntos, que Dios y el universo se dedicarán a los tuyos para que tus peticiones logren resultados. Guarda tus deseos para ti. No vayas publicando lo que tienes o lo que quieres hacer, porque a tu alrededor te puedes encontrar con personas maliciosas y negativas, y de sobra sabemos que la envidia es muy mala. Aprende a interpretar los indicios de la manifestación de tus deseos y actúa, porque si tenemos una alta vibración, los sabremos reconocer. Trata de considerar cada uno de los obstáculos que te encuentres en el camino como lecciones de éxito y no como indicadores de fracaso. Si algo se manifiesta ante ti, no juzgues, actúa. Aprende a relajarte en paz. Si no puedes en un momento dado, inténtalo más tarde, respira profundamente, relájate y verás cómo funciona. Aprende a utilizar afirmaciones continuamente para mantener el flujo de tu energía. Tienes que estar eternamente agradecido por todo, sé generoso y ponte al servicio de los demás, porque el que no sirve, no sirve. La naturaleza de la gratitud es la respuesta completa del corazón,
hacia todo lo que hay en el universo, ya que es un proceso interior. Algunos de los obstáculos que encontraremos, podrían ser: encontrar defectos en lugar de encontrar amor. Quejarse, ya que eso crea envidia y amargura. Dar por sentado lo que se tiene y no aspirar a más, pasando por la vida sin percibir la cantidad de dones que existen. Menospreciar, devaluar o discriminar el valor de algo que alguien nos muestra con agrado. Aprender a imaginaros como receptores de bondades en lugar de como víctimas de experiencias. Practicar la gratitud en silencio cuando comencéis a ver la manifestación de vuestros deseos a partir de la fuente universal. Sé agradecido y quéjate lo menos posible. Empieza y termina el día con una expresión de gratitud y da las gracias de cómo te va a ir y de cómo te ha ido cada mañana y cada noche. Sé consciente de la necesidad de sentirte agradecido por el sufrimiento y las luchas que forman parte del legado de tu vida. El paso final para lograr la manifestación de nuestros deseos se llama generosidad y servicio. Al sentir la presencia de la abundancia, nuestra sensación de gratitud nos empujará en la dirección de la generosidad. Dar y recibir es la forma en la que funciona el universo. Como un ejemplo práctico, podrás observar que cuando respiras, participas en ese proceso de dar y recibir. Cultiva una actitud de generosidad. Esta es una forma de ser que se puede desarrollar. Sé consciente de la resistencia interior y del apego que surge dentro de ti cuando sientes el impulso de dar algo a alguien. Proponte practicar la generosidad durante determinados periodos de tiempo ayudando a otros, ya que hay muchos niños y ancianos necesitados y que necesitan nuestro apoyo. Practica la virtud de recibir. Siente en tu interior que eres merecedor de ello. Descúbrete a ti mismo en el momento en que experimentas ingratitud y utiliza ese momento para practicar la nueva generosidad. Practica siempre que puedas el dar un poco más de lo que puedas dar y hacer un poco más de lo que puedas hacer. Acostúmbrate a proyectar la generosidad como un servicio. Después de lo anteriormente dicho, quisiera dejar a modo de conclusión, 9 principios básicos que nos podrán ayudar en nuestro recto caminar. 1. Sé consciente de tu ser superior. Esta forma de conciencia te ayudará a verte a ti mismo como algo más que simplemente una creación física y esto te conducirá a 2. Confiar en uno mismo es confiar en la sabiduría que lo creó. Este principio te establece como una unidad con la fuerza del universo, lo que conduce a 3. No eres un organismo en un entorno, sino un ambiente organismo. Este principio establece que no hay separación entre tú y nada que exista fuera de ti en el mundo material, lo que conduce a 4. Puedes atraer aquello que deseas. Este principio establece tu poder para atraer aquello con lo que ya estás conectado, lo que conduce a 5. Respeta tu mérito para recibir. Este principio afirma que eres merecedor de todo lo que has atraído a tu vida, lo que conduce a 6. Conéctate a la fuente divina con un amor incondicional. Este principio te hace ser consciente de la importancia de aceptar tus manifestaciones con absoluto amor, lo que te lleva a 7. Medita el sonido de la creación. Este principio te proporciona las herramientas para vibrar según los mismos sonidos que hay en el mundo de la creación. Estas son herramientas que atraes y manifiestas, lo que conduce a 8. Desvincúlate pacientemente del resultado a conseguir. Este principio resalta la necesidad de eliminar las exigencias y ser infinitamente paciente, lo que conduce a 9. Abraza tus manifestaciones con gratitud y generosidad. Este principio enseña el valor de domesticar el ego, y sentirte agradecido al ponerte al servicio de los demás con tus manifestaciones. Para mí, ha sido grato poder descubrir que existen muchas personas que piensan y sienten como yo y que el mundo puede ser mejor porque juntos podemos colaborar para que cuando nos vayamos de él, nuestros hijos lo encuentren más perfecto de cómo lo encontramos nosotros. Estos conocimientos, me han llevado a recabar en la filosofía y sobre todo en lo que es el estoicismo, porque encontré una base en todo ello. Por eso, quiero compartir algo de la historia de estos filósofos y pensadores que tan celosamente guardaron eso que ahora llamamos el secreto. La filosofía del secreto. La filosofía no apunta hacia nada externo al hombre porque en ese caso supondría admitir algo que se encuentra más allá de su verdadero objeto de estudio y materia, pues del mismo modo en que el material del carpintero es la madera, y el del escultor es la piedra, el objeto del arte de vivir es la propia vida de cada cual. El estoicismo es uno de los movimientos filosóficos que hoy resucitan de nuevo y cada vez es más nombrado a pesar de haber pasado ya más de 2000 años. Esa filosofía, adquirió su mayor importancia y propagación dentro del período helenístico, fue fundada por Zenón de Citio en el año 301 a.C. y se propagó espectacularmente por todo el mundo,
teniendo un círculo de seguidores mayoritarios entre Grecia y Roma y gozó de especial popularidad entre las élites romanas de la época. Su periodo de permanencia va desde el siglo III a.C. hasta finales del siglo II después de Cristo. Tras estos años, dio signos de agotamiento que coincidieron con la descomposición social de los gobernantes del gran imperio romano y el consabido auge del cristianismo. Zenón de Citio, fue el filósofo que hizo nacer el estoicismo, vivió aproximadamente entre el año 333 hasta el 262 a.C., y cuando hablaban de él, lo mencionaban como Zenón el estoico para distinguirlo de Zenón de Elea, que era natural de Chipre. Después de una vida mundana y de muchos excesos, se trasladó a Atenas en el año 311 a.C., por aquel entonces, esa ciudad era el centro cultural del mundo griego, porque allí era donde se congregaban las principales escuelas del conocimiento del ser humano. Durante su estancia en Atenas, tomó contacto con la filosofía socrática, en especial la de la escuela cínica, y la megárica. Según Diógenes, inicialmente se inclinó por el cinismo, siendo alguien especialmente cercano a Creíts, pero pronto abandonó esa escuela al rechazar las numerosas exageraciones en que estos incurrían, porque no podían ofrecerle ningún programa de vida válido que se adaptara a sus convicciones y a lo que él iba buscando. Tras abandonar el cinismo, estudió con otros filósofos de las escuelas académicas, aristotélica y megárica, pero, insatisfecho con ellas, acabó creando su propia escuela, en la que combinaba múltiples aspectos cínicos con los de otros filósofos, amparándose en los conocimientos que tomó de Heráclito. Desde la antigüedad, se estudió la posible influencia que tuvieron sobre Zenón algunas de las doctrinas semíticas o filosofías de Oriente Medio, el considerable parecido entre el estoicismo y el cristianismo en algunas de sus enseñanzas, sobre todo en lo referente a ética, lo hacen pensar así. Podríamos mencionar a panegiristas cristianos como Quintiliano y Tertuliano que sugirieron que Zenón estaba familiarizado con estos preceptos, por su origen semita. El término estoicismo proviene del lugar en el que Zenón comenzó a dar sus lecciones en la Stoa, que en griego significa pórtico. Esto sucedía hacia el año 301 AC. El pórtico pintado del Ágora de Atenas, muy pronto atrajo a numerosos seguidores quienes, tras la muerte de Zenón, continuaron expandiendo su filosofía. El estoicismo fue la última gran escuela de filosofía del mundo griego en ser fundada, y continuó existiendo hasta que en el año 529 DC el emperador Justiniano clausuró la escuela de Atenas. La escuela cínica tuvo una clara influencia en la Stoa. Esto se hace evidente desde los inicios de esta, pues algunas fuentes declaran que su fundador, Zenón de Citio, estudió directamente con el cínico Creíts, con estoicos tardíos como Epicto, e identificaban al cínico Diógenes de Sinope como ejemplo de hombre sabio. La base doctrinal del estoicismo se basó en algunas de las escrituras de Zenón, hoy en día están perdidas, pero, no obstante, se sabe que escribió numerosas obras entre cuyos títulos destacaron: de la vida, conforme a la naturaleza; de los universales; argumentos dialécticos; de las pasiones. Cuando Zenón falleció en el año 261 AC se hicieron cargo de la escuela Cleantes y Crisipo, y según Laercio, a este último, se le debe que el estoicismo perdurase y para ello tenía una frase: sin Crisipo, no habría existido la Stoa. A tal efecto, Crisipo, dirigió la Stoa desde el año 232 AC hasta su muerte, acaecida en el 208 AC, fijó un impuesto para el estoicismo, perfeccionó las investigaciones lógicas y sistematizó las enseñanzas de Zenón, pero desgraciadamente, de su obra solo han sobrevivido algunos escasos fragmentos y unas pocas referencias hechas por otros autores, resultando complicado discernir qué partes de sus enseñanzas se deben a Zenón, a Crisipo o a Cleantes, aunque, en general, apenas se han conservado algunos de los textos estoicos más antiguos. Con la muerte de Crisipo, se dio por concluida la primera fase del estoicismo, llamada estoicismo antiguo. Esta primera etapa se caracterizó sobre todo por el establecimiento formal de la doctrina. Tras Crisipo, dirigieron la escuela Diógenes de Babilonia y Antípater de Tarso, comenzaron una época denominada estoicismo medio, durante la cual, a aquellos filósofos se les abrió una puerta para que la expansión del estoicismo por todo el litoral mediterráneo fuera una realidad. Eran inteligentes y supieron aprovechar el impulso del mundo helenístico, así como las redes comerciales que habían surgido y que cada día eran más, debido al auge que en esos momentos tenía Roma. Las principales figuras de la época fueron Panecio de Rodas y, sobre todo, Posidonio de Apamea,
aunque quizás el hecho más destacado de ese periodo fue la introducción del estoicismo entre las élites romanas, ya que la sociedad aristocrática de los siglos II y antes de Cristo, valoraba mucho los tiempos de nuestros padres, refiriéndose con ello a los siglos anteriores en que la relevancia económica y militar de Roma todavía era escasa. Se idealizaba y exaltaba tanto la sencillez como la sobriedad de la vida de aquellos tiempos y se miraba con cierta desconfianza, los lujos y costumbres modernas tan sofisticadas, que poco a poco, se habían ido introduciendo en aquella época. De ese modo, la República Romana ganaba ventaja. La doctrina estoica, muy favorable a esos puntos de vista, fue introducida con éxito, y ganó adeptos tan conocidos como Catón el Viejo, Escipión el Africano y Catón el Joven entre otros, y la notable fama de aquellos filósofos, favoreció aún más el estoicismo, que pronto fue una de las escuelas filosóficas más admirada por los romanos. Los estoicos antiguos dividieron la filosofía en tres partes. Filosofía lógica, teoría del conocimiento y de la ciencia. Filosofía física, ciencia sobre el mundo y sobre las cosas. Filosofía ética, ciencia de la conducta. Todas esas filosofías se refieren a aspectos de una misma realidad, el universo en su conjunto y el conocimiento sobre él. Eso puede ser explicado y comprendido globalmente porque es una estructura organizada racionalmente de la que el hombre mismo es parte integrante, siendo la faceta más importante de la misma, la ética. De los escritos del período medio, apenas se conservan unos pocos textos fragmentados, ya que se considera, que tras la muerte de Catón el Joven y con la terminación de las guerras civiles, que condujeron a que Roma fuera la capital del imperio, surgió aquella última etapa del estoicismo, que fue llamado estoicismo nuevo o estoicismo romano. Los filósofos de esa etapa media, han llegado a ser mucho más famosos y conocidos que los estoicos antiguos, sus obras se conservan en mayor número, ya que fueron capaces de implantar el estoicismo como principal doctrina de las élites romanas. El estoicismo romano destaca por su vertiente eminentemente práctica, donde las consideraciones lógicas, metafísicas o físicas del estoicismo antiguo pasan a un segundo plano para desarrollar, sobre todo, la vertiente ética de la escuela. Ellos permanecieron como los principales exponentes de esa etapa, y posiblemente los estoicos más famosos fueron Lucio Anneo Séneca, 4 años antes de Cristo a 65 años después de Cristo, y fue uno de los escritores romanos más conocidos y quizá el estoico mejor reconocido. Epicto, 50 a 130 años después de Cristo, personaje muy notable a pesar de que nació esclavo. El emperador Marco Aurelio, 121 a 180 años después de Cristo. La obra de Séneca, Marco Aurelio y Epicto, permite que uno se acerque de manera sencilla y didáctica a los principales aspectos del estoicismo, y aunque ellos no introdujeron ningún elemento esencialmente original en la doctrina, fueron quienes la extendieron en mayor medida, por eso se conservan algunos de sus escritos en la actualidad. Tras la muerte del emperador Marco Aurelio, se considera que el estoicismo entró en decadencia, ya que las sucesivas guerras, crisis políticas, económicas y militares, arruinaron el imperio romano, teniendo como consecuencia que se sobrevalorara en gran medida la espiritualidad, y eso, era algo que el estoicismo no podía afrontar, y en consecuencia, surgió el neoplatonismo, que, a partir del año 250 después de Cristo, comenzó a desplazar al estoicismo como principal doctrina de las élites. El giro cultural que vivió aquella época provocó que el plan de vida estoico pasara a ser considerado como algo negativo. En ese periodo de tiempo, el estoicismo ganó fama de inflexible y rígido. Para colmo, el auge del cristianismo afectó negativamente a todas las escuelas filosóficas helenísticas, pues fueron rechazadas muchas de sus enseñanzas por ser contrarias a la doctrina cristiana. Para el año 300 después de Cristo, la única filosofía capaz de objetar algo al cristianismo fue el neoplatonismo, y el triunfo de este sentenció definitivamente al movimiento helenista, y formalmente concluyó en el año 529 después de Cristo. Entonces, Justiniano cerró las 3 escuelas filosóficas principales de Atenas, clausurando tanto el liceo como la academia y la stoa. No obstante, el estoicismo influyó en numerosas corrientes filosóficas posteriores, desde los primeros padres de la Iglesia, hasta Descartes y Kant. Como se ha demostrado, los primeros padres de la Iglesia admiraron la ética del estoicismo, lo consideraban especialmente cercano a sus creencias, porque se asemejaba a sus enseñanzas, ya que promovían la calma y la serenidad. Además, su perspectiva frente a las adversidades tenían un punto de vista muy similar,
estos hechos hicieron que algunos cristianos, como por ejemplo Tertuliano, denominara a estoicos como al famoso Séneca con el apodo de Saepe Nouste, que traducido sería, a menudo, uno de los nuestros, sin olvidarnos de que San Jerónimo lo incluyó en su catálogo de santos. Incluso se difundió la leyenda de que Séneca había sido bautizado antes de morir por San Pablo, con quien además habría mantenido correspondencia, y que Marco Aurelio habría igualmente mantenido comunicación con el Papa y algunos cristianos romanos. Durante el Renacimiento, el estoicismo ganó difusión entre las corrientes humanistas y universitarias. La primera obra de Juan Calvino fue una edición de Clementia, una obra de Séneca, y las referencias al estoicismo nuevo son constantes en personajes como Erasmo, Juan Luis Vives, Michel de Montaigne. En esa época se revalorizó la actitud vital estoica y en la actualidad, se utiliza cotidianamente el término estoicismo para referirse a la actitud de tomarse las adversidades de la vida con fortaleza y aceptación. Los estoicos proclamaron que se puede alcanzar la libertad y la tranquilidad tan solo siendo ajeno a las comodidades materiales y a la fortuna externa, dedicándose a una vida plena, guiada por los principios de la razón, la ética y la virtud. Esta es la idea de la imperturbabilidad o ataraxia. Asumiendo una concepción materialista de la naturaleza, siguieron a Heráclito en la creencia de que la sustancia primera se halla en el fuego y en la veneración del logos, que identificaban con la energía, la ley, la razón y la providencia encontradas en la naturaleza. La razón de los hombres se consideraba también parte integrante del logos divino e inmortal. La doctrina estoica, aquella que consideraba esencial a cada persona como miembro de una familia universal, ayudó a romper barreras regionales, sociales y raciales, para de ese modo poder preparar el camino para la propagación de una religión universal. Así la doctrina estoica convirtió a la naturaleza humana en una norma de vida para evaluar las leyes e instituciones sociales. Ese nuevo modelo tuvo mucha influencia en Roma y en legislaciones posteriores de Occidente. Además son la base de algunas corrientes filosóficas actuales. En el campo de la lógica desarrollaron la lógica inductiva, la lógica retórica, la lógica dialéctica. En el campo de la física retornaron a la filosofía de Heráclito. Todo está sometido al cambio y al movimiento. La física, según el estoicismo, es el estudio de la naturaleza tanto del mundo físico en su totalidad como de cada uno de los seres que lo forman, incluidos todos los entes que lo habitan, tantas entidades espirituales, como seres humanos y todos los animales. Para ellos, la física era fundamentalmente especulativa, estaba en clara deuda con el pensamiento de Parménides de Elea, que proclamaba la unidad del ser, y a Heráclito, que concebía la naturaleza como un fuego artístico en vías de crear. Cuando se referían al universo, lo hacían diciendo que es un todo armonioso y causalmente relacionado, es decir, todo está relacionado por una serie de causas, y que se rige por un principio activo, es decir, el logos cósmico y universal, del que el hombre también participa. Ese logos cósmico, que es siempre el mismo, es llamado también pneuma, soplo, espíritu en latín, aliento abrasador, ley natural, naturaleza, physis, necesidad, y moira, destino, fatum en latín, nombres todos ellos que hacen referencia a un poder que crea, unifica y mantiene unidas todas las cosas y que no es simplemente un poder físico. El pneuma o logos universal es una entidad fundamentalmente racional, es Dios, panteísmo, un alma del mundo o mente, razón, que todo lo rige y de cuya ley nada ni nadie puede sustraerse. Es inseparable al mundo. El logos es corpóreo, penetra y actúa sobre la materia, y lee, como un principio pasivo, inerte y eterno que, en virtud del pneuma o logos, produce todo ser y todo acontecer, ya que todo en la naturaleza es mezcla de estos dos principios corpóreos, materialismo, y aunque la naturaleza, physis, es plenamente racional, no rige de la misma forma en todos los seres. Los hombres nacen con un alma limpia, como si fuera una tabla rasa, pero cuando adquieren cierta madurez, pueden, mediante el uso de una fantasía, aceptar o rechazar las impresiones que los iconos que desprenden las cosas, fijan en el alma como conceptos que se aferran a ella. Cuando el hombre maduro ejerce una fantasía en suspensión vital, es capaz de comprender la verdad de esas intuiciones, y a partir de dichas emociones, trabajadas a conciencia, puede elaborar distintos juicios y razonamientos verdaderos. Los animales irracionales nacen con un alma sensible que percibe pero que no conoce. Las plantas tienen un alma vegetal, sienten, pero no perciben.
Los átomos, mediante su movimiento, son regidos por el fatum o destino. La teología estoica, es panteísta, no hay un Dios fuera de la naturaleza o del mundo, es el mismo mundo en su totalidad el que es divino, lo que justifica que la creencia en los dioses, pese a su heterogeneidad, sea universal. La concepción de un cosmos dotado de un principio rector inteligente desemboca en una visión determinista del mundo donde nada arriesgado puede suceder, todo está gobernado por una ley racional que es constante y necesaria, el destino no es más que la estricta cadena de los acontecimientos o causas ligados entre sí. Los sucesos anteriores, son causa de aquellos que les siguen, y de esa manera todas las cosas van ligadas unas a otras, y no sucede cosa alguna en el mundo que no sea enteramente consecuencia de aquella y ligada a la misma como a su causa. Para esa corriente de creencias, el azar no existe, es el simple desconocimiento causal de los acontecimientos y si nuestra mente pudiera captar la total conexión de las causas, podría entender el pasado, conocer el presente y predecir el futuro, porque este mundo es el mejor de todos los posibles y nuestra existencia contribuye a este proyecto universal, por lo que, como veremos, no hay que temer al destino, sino aceptarlo y ser consecuente con él. El logos que todo lo anima, está presente en todas las cosas como logo y espermaticoi, razones semanales, de todo lo que acontecerá, porque como el mundo es eterno y el logos es siempre el mismo inevitablemente habrán de repetirse todos los acontecimientos una y otra vez, ya que el mundo se desenvuelve en grandes ciclos cósmicos, aion, año cósmico, de duración determinada, y al final de los cuales todo volverá a comenzar de nuevo, incluso nosotros mismos, porque cada ciclo acaba con una conflagración universal o consumación por el fuego de donde brotarán de nuevo los tres elementos, tales como, aire, agua y tierra, que componen todos los cuerpos, comenzando así un nuevo ciclo. Los escépticos, fueron muy influyentes a partir del siglo II a.C., porque trataban de independizar al hombre del mundo, mediante la privación de juicio, ya que dudaban de la posibilidad de tener un conocimiento sensible, entonces, mediante el pensamiento prolongado, lograban obtener los resultados que pretendían al combinar ambos. El relativismo de Protágoras es la base de la duda escéptica respecto a los sentidos, ya que no pueden ser un duplicado inmediato de las cosas, si la percepción varía en distintos individuos y ante diferentes situaciones, estas contingencias no se pueden evitar, así que no hay posibilidad de conocimiento sensible. Por otra parte, las opiniones vienen condicionadas por la costumbre y ante la contradicción de estas, no se puede distinguir la veracidad de las mismas. Aristóteles utilizó el método de deducción silogística, que es el que depende de las señales, pero éstas no se podían admitir sin demostración, porque en ese caso, eran simplemente hipotéticas, por tanto, el camino del conocimiento de lo general a lo particular mediante el silogismo era imposible, pues el punto de partida era incierto, de modo que lo mejor desde el punto de vista escéptico era abstenerse de juzgar, pues no se podía decir nada más allá del criterio de cada uno. Frente a los escépticos, los filósofos estoicos, estaban preocupados básicamente por problemas éticos, sostenían que se llegaba a la virtud por el saber, por tanto, debían buscar el conocimiento pese a todas las objeciones, y para ello debían encontrar un criterio certero de verdad, pues consideraban que la percepción deja la impresión de lo externo en el alma, que al nacer sería como una tabla de cera en la que lo exterior imprime sus signos y deja su huella. Las representaciones generales se deben al enlace entre impresiones o a su permanencia, no hay pues ni ideas platónicas ni una energía externa que produzca conceptos, así que a partir de esa base, el argumento principal de los estoicos para afirmar la existencia de un criterio de verdad es que las impresiones son iguales para todos los individuos, pues consideraban que el consenso de los hombres sobre las representaciones se puede tomar como punto de partida para la demostración. Sin embargo, en el último estoicismo hay cambios respecto a ese punto, porque para Cicerón no se trata del consenso entre los individuos, sino de representaciones innatas, presentes desde el nacimiento en cada uno de nosotros, y según él, el hombre nace con unos principios morales y una creencia en Dios. Respecto a las percepciones, los estoicos consideraban que el criterio del conocimiento verdadero era la evidencia de la percepción, y que el discernimiento es verdadero, ya que el error se produce cuando hay contradicciones en la opinión, no en las apreciaciones, que generalmente, son veraces al mostrar cualquier cosa en unas determinadas circunstancias. Al estar todos los acontecimientos del mundo rigurosamente determinados en un plano y al formar el hombre parte del logos universal, la libertad no puede consistir más que en la aceptación de nuestro propio destino,
el cual estriba fundamentalmente en vivir conforme a la naturaleza. Para ello, el hombre debe conocer qué hechos son verdaderos y en qué se apoya su verdad. El bien y la virtud consisten, por lo tanto, en vivir de acuerdo con la razón, evitando las pasiones, patos, que no son, sino desviaciones de nuestra propia naturaleza racional. La pasión es lo contrario que la razón, es algo que sucede y que no se puede controlar, por lo tanto debe evitarse. Sin embargo, algunas de las reacciones, como el dolor, el placer o el temor, pueden y deben dominarse a través del autocontrol, ha de ser ejercitado por la razón, la impasibilidad, la apatía, apateia, y la imperturbabilidad, ataraxia, ya que éstas surgirán de la comprensión de que no hay bien ni mal en sí, ya que todo lo que ocurre es parte de un proyecto cósmico del Logos universal y solo los seres ignorantes desconocen y por eso se dejan arrastrar por sus pasiones. Como colofón, quisiera añadir una frase que encontré leyendo libros de filosofía y que decía así: el sabio ideal, es aquel que vive conforme a la razón, está libre de pasiones y se considera ciudadano del mundo, es cosmopolita y defiende la igualdad y la solidaridad entre todos los mortales. Cuando llegué a este punto, una materia como la filosofía, que tanto me costaba aprender, hizo que, en mi interior, se iluminara algo y al adentrarme en ella y conocerla más a fondo, comencé a amarla y en base a ello, empecé a familiarizarme con los filósofos de la época. Continué mi andadura y llegó a mí un libro referente a programación neurolingüística e hipnosis, lo consideré muy interesante, pero me acerqué más a la hipnosis, porque ella formaba parte de algunos de mis conocimientos sobre sofrología y regresiones a vidas pasadas. He accedido a este conocimiento porque me gusta el tema de la hipnosis y todo lo que tenga que ver con ella. Además, en lo que a mi trabajo se refiere, creo que adquirir más preparación al respecto, va a servir para poder atender de un modo más excelente a mis clientes. Después de terminar el aprendizaje, se nos requirió una tesis, los profesores, nos facilitaron un tema, pero yo creo que es más factible ver de qué modo veo y siento la hipnosis, teniendo la conciencia de que esta herramienta como tal, no camina aislada, porque forma parte de la programación neurolingüística, de la que también soy una asidua. Dicho esto, voy a hacer un pequeño recorrido de lo que es la hipnosis, cómo ha llegado hasta nosotros, donde ha tenido mayor repercusión, dependiendo de las ciudades o países en donde se ha desarrollado, y quiénes han sido los mayores representantes de esta disciplina que bien aplicada es una magnífica herramienta que ya usan infinidad de profesionales de la salud, sobre todo psicólogos y psiquiatras. Ahora, voy a ser lo más clara y concisa posible, porque quiero que, si alguien lee estos folios, vea que he indagado en la historia y en la vida de algunos personajes que me han llamado la atención porque han sido los precursores de esta disciplina, ya que Internet tiene muchas posibilidades, te da acceso a mucha información y abre las puertas a multitud de conocimientos aún sin invertir dinero. Breve descripción de la hipnosis. A través del tiempo han surgido distintas opiniones con respecto a lo que es o no es la hipnosis. Horacio Ruiz, un conocido escritor e hipnólogo, al comienzo de su aprendizaje, hizo un comentario en una entrevista que le hicieron para una revista de la época, en donde mencionó que desde que existe el ser humano, con su mente pensante, también existe la hipnosis. Se cree que el hombre primitivo usaba esos estados de consciencia para infinidad de fines o necesidades de acuerdo al sistema de vida de aquellos tiempos. En la antigüedad, la hipnosis era tabú y elitista, por eso estaba reservada solo para algunas culturas, entre ellas se pueden mencionar, la egipcia, la griega, la persa, la china y la india entre otras, porque sobresalen en sabiduría y por los escritos que se encontraron hablando de la misma. No tenemos que olvidarnos de mencionar a algunos pueblos y tribus aisladas de África o de Oceanía, donde se han encontrado elementos hipnóticos, aunque esas técnicas, solo podían y pueden ser usadas por los grandes jefes, chamanes o por sus jerarquías religiosas, tales como magos y brujos. Según cuenta Ernest Roussy, discípulo directo de Milton Erickson, los egipcios consideraban que esos estados alterados de consciencia constituían efectivos métodos místicos de terapia alternativa, ya que, en el famoso papiro de Ibers, que data aproximadamente de 300 años antes de Cristo, se describen procedimientos idénticos a la hipnosis moderna, aparte de multitud de métodos para curar dolores, heridas y fracturas. Los antecedentes de la hipnosis varían, de acuerdo al punto de vista de cada autor. Por su parte, M. T. Vingelgrove, en su manual de hipnotismo, comenta que quien alguna vez ha visitado Grecia, habrá visto o oído hablar de los templos del sueño,
que no eran otra cosa que centros donde se aplicaba la terapia de la hipnosis para descansar. Los clientes eran sobre todo gobernantes y reyes, pues tenían mucho que pensar, aunque también eran asiduos visitantes, los guerreros que tenían que estar fuertes y preparados para la batalla. Tanto los asirios como los persas creían que, con la fuerza de la mente, se podían magnetizar todo, personas, alimentos, animales, agua, etc., incluso algunos objetos materiales. La India es otra región importante en antecedentes, pues ya antes de Cristo, se originó el sistema yoga y la terapia hindú yogui de la respiración como método de elevación espiritual, y no nos olvidemos de otro país con cultura milenaria como es China, donde también la hipnosis fue utilizada con fines ceremoniales en rituales colectivos, dando nombre a los estados alterados de conciencia. Pero si hacemos un breve repaso, la historia de la hipnosis moderna nació en Francia hace aproximadamente unos 200 años y fue el médico alemán Franz Anton Mesmer, quien le dio nombre, haciendo representaciones en los eventos de palacio, y lo llamó magnetismo animal, aunque en honor a su apellido, los que le conocieron lo denominaron mesmerismo. Franz Anton Mesmer, nació en el año 1734 y murió en el 1815, fue el descubridor de una espectacular manera de curar enfermedades basada en la sugestión. Sobre todo fue famoso por curar migrañas y dolores de huesos, y apoyó sus pensamientos en las de varios teóricos, entre ellos Paracelso, médico alquimista que vivió entre el año 1493 y 1541, y Van Helmont, físico y químico que vivió entre 1577 y 1644. A pesar de los inútiles intentos de Mesmer por conseguir la aprobación de la comunidad científica, falleció, pero no dejó de insistir hasta el final de sus días, dejando varios manuscritos y un importante legado para la humanidad. Pasados unos años, fue en el año 1820, cuando Bertrand, con el único motivo de desprestigiar la hipnosis, se tomó el trabajo de afirmar que el sonambulismo se debía solo a la imaginación, pues creía que era la sugestión la que determinaba el estado alterado de conciencia del paciente y no tenían nada que ver los elementos externos del mismo. Deleuze, afamado filósofo francés, ya en el año 1825, hablaba de las anestesias, las amnichas y del fenómeno posthipnótico. El abate Faria, aparte de ser mencionado en la obra de El Conde de Mahanta Christou, fue un conocido monje indo-portugués, que inducía al sonambulismo a través de un mandato eficiente, diciendo simplemente a sus pacientes con voz socarrona y a la vez hábil esta frase: deseo que te duermas, y lo mejor de todo, era que las personas a las que hablaba le obedecían. Por eso, de aquellas enseñanzas que se usaron y verificaron en más de una ocasión, y viendo que funcionaban algunas de sus aplicaciones con éxito, comenzaron a implementarlas en el uso diario a sus pacientes, para poder especificar cómo eran sus maniobras y averiguar con eso, por qué tenían tan buenos resultados, ya que estamos hablando de cómo ejecutaban la hipnosis los primeros fundadores de las técnicas que son utilizadas actualmente con una notoriedad extraordinaria. El marqués de Puysegur, un aristócrata que fue discípulo de Mesmer, descubrió en mayo del año 1784, el sonambulismo provocado, pero no fue tomado realmente en serio, aunque más adelante, fue Braid quien en el año 1842, propuso hacer una demostración en la British Medical Association, la cual no se llevó a cabo por negativa de esta asociación. No conforme con ello, en el 1843, publicó sus investigaciones en un libro titulado Neurohipnología. Ambroise Auguste Liebowitz, médico francés y padre espiritual de la escuela de Nancy entre el año 1823 y 1904, al estar influido por los trabajos de Braid, abrió un consultorio para poder tratar gratuitamente por medio del hipnotismo a todo aquel que no tuviera medios económicos. A él le siguieron otros, quizás motivados por los resultados obtenidos y por los trabajos del mismo. Ellos fueron Charcot, quien formó la Escuela de París, y Bernheim, psicólogo y neurólogo que vivió entre el año 1850 y 1942, y que fundó oficialmente la Escuela de Nancy. A partir de aceptar el magnetismo animal y el sonambulismo, se iniciaron los trabajos de las dos grandes escuelas de hipnosis, la Escuela de la Salpêtrière y la de Nancy, que hasta la fecha se encuentran activamente representadas. La Escuela de la Salpêtrière fue creada por Jean-Martin Charcot, entre los años 1825 y 1893, él era médico neurólogo y profesor de anatomía patológica en Salpêtrière, en colaboración con Charles Richier, un prestigioso médico de la época,
que como plantea Martínez Perigodi Asís encontró en la hipnosis un método maravilloso y perfecto de investigación psicológica. Su más alto exponente en la escuela fue Hippolyte Bernheim, entre los años 1840 y 1919, quien fue profesor de la Universidad de Nancy en Estrasburgo. Este hombre fue el que practicó la hipnosis y llegó a la conclusión de que el sueño natural o provocado no era necesario para realizar el trance hipnótico y bajo el precepto de que toda idea sugerida tiende a convertirse en realidad. No existe un estado especial, anormal, artificial o histérico que se pueda calificar de hipnosis, solo existen fenómenos con sugerencias exaltantes que pueden producirse en el sueño natural o provocado. El sueño exalta la sugestibilidad. Todas esas aportaciones dichas en aquella época dieron lugar a ríos de tinta para la gran multitud de incrédulos en la materia, pero fue el punto de partida de algo que comenzaba a tomar fuerza. La Primera Guerra Mundial obligó a utilizar las técnicas hipnóticas de nuevo, simplemente por necesidad, porque era preciso para poder atender al enorme número de heridos de guerra, así como para tratar a tantos afectados psicológicamente por esta y todo ello, debido a la escasez de facultativos y de anestésicos, entre ellos el éter. Los máximos exponentes de esta segunda escuela son Émile Coué, entre los años 1857 y 1926, y Charles Baudim, entre 1893 y 1963, el primero, hizo un marcado énfasis en la autosugestión. Actualmente, se están desempolvando muchos de sus artículos y libros, pues él creía particularmente en las posibilidades que tenía el paciente para autosugestionarse o autohipnotizarse, por lo cual decía: a fin de cuentas, toda hipnosis es autosugestión, lo que es lo mismo que autohipnosis. Baudim aportó las bases del estudio del inconsciente positivo, según el cual, bajo estado hipnótico, el paciente asume actitudes inconscientes que son, en esencia, un todo estructuralmente organizado que le permite actuar inteligentemente en función de lograr un objetivo. Esta fue la base de Milton Erickson, entre los años 1901 y 1980, para sus razonamientos, y con ello, logró a través de muchas lecturas descubrir la autohipnosis, trabajando la introspección y el control mental, lo que le permitió adquirir un nuevo modo de abordar las dificultades psíquicas de manera original y autosugestiva, aplicando esta habilidad característica que luego aplicó para curar a sus pacientes. La actitud hipnótica es una categoría de gran importancia para Erickson en el desarrollo de la terapia, porque de acuerdo con su criterio, todo modo de funcionamiento físico particular no es más que el producto de una actitud mental, es decir, el hecho de concentrar la atención en una dirección determinada. Para Erickson, el inconsciente como tal, es distinto al inconsciente psicoanalítico y es concebido como una computadora que trabaja en función de cada persona. Desde el punto de vista de Erickson, en el síntoma se representa el símbolo de lo que está ocurriendo con el paciente, es decir, el síntoma no es el conflicto sino su manifestación. Milton Erickson fue el fundador del método de hipnosis indirecto, es decir, los pacientes desarrollaban profundos trances sonambulistas y espontáneos de forma natural durante periodos de meditación. También descubrió que las sugestiones, en lugar de actuar como órdenes que debían ser cumplidas, constituían nada más que un punto de partida para el comportamiento posterior del individuo. Ya más actual, es la Escuela de Psicoterapia Ericksoniana ubicada en México y que fue desarrollada por la Dra. Teresa Robles Uribe, una antropóloga social, que fue fundadora de la Organización Universitaria para el Desarrollo de la Comunidad, OUDEC, después de estudiar en Francia Planeación Regional y Desarrollo de la Comunidad, fue asesora de investigación del Centro Mexicano de Estudios de Farmacología, que más tarde se transformó en el Instituto Mexicano de Psiquiatra, estudió en la UNAM el doctorado en Psicología Clínica y más tarde se dedicó a la terapia familiar, tal como años anteriores lo hiciera Virginia Satir, aunque Teresa decidió llamarlo hipnosis natural. Una de las cualidades de la Dra. Robles es el trabajo que realiza con las metáforas, con ellas ha efectuado infinidad de aportaciones, y sobresale principalmente su técnica de los 3 nudos que paso a explicar a continuación. -1. Primer nudo. Se presenta cuando aprendemos que el mundo está compuesto por dualidades, esto origina que nos coloquemos en los extremos y no reconozcamos como una posibilidad, el que haya una inmensa escala de formas de vivir. -2. Segundo nudo. Este aparece porque se nos educa más para sufrir que para disfrutar y nuestro inconsciente, de acuerdo a la teoría psicoanalítica,
se rige por el principio del placer y esto se contrapone con la orientación hacia el sufrimiento porque desde niños, eso es lo que aprendemos porque lo vivimos a diario y es lo que nos impide disfrutar de la vida que merecemos. -3. Tercer nudo. Corresponde a la rigidez de las conductas que dentro de la familia aprendemos y a la inflexibilidad de seguir ocupando viejas soluciones para nuevos problemas que ya no corresponden a las circunstancias que vivimos en la actualidad. La DRA. Robles establece la respiración como medio de cambio, ya que, la respiración es un proceso vital que realizamos, por lo que constantemente estamos cambiando. También en su trabajo de metáforas coloca la piel como un símbolo del límite y el contacto externo, propone una frontera entre el yo y el no yo, que es el contacto con el exterior, o es el medio de protección con el exterior. Una de sus propuestas es que la relación en la psicoterapia es una relación entre dos personas, la persona que consulta, que es experta en sí misma, y el terapeuta, que es experto en las técnicas. Este último, ayuda al primero a lograr lo que quiere lograr, a su propio estilo, a su paso, a su ritmo, ahorrando tiempo, esfuerzo y dolor. Por eso, más que hablar de pacientes hablan de personas que consultan. Quisiera mencionar unos simples ejercicios, escuetos, pero a la vez efectivos y vienen de la mano de la DRA. Robles. Es sabido que con la sugestión se trata de construir una realidad, por lo tanto, el problema se pone primero en el presente, se pasa al pasado y el cambio queda en el presente y se continúa en el futuro. Se utilizan estas presuposiciones. ¿Ya te diste cuenta? Fíjate, observa o nota, como ya está sucediendo. Tal o cual cosa. Pero esa realidad es de la persona que nos consulta, por lo que se utilizan las mismas palabras para describir el problema o encontrar la solución. Dicho esto, propone usar la ambigüedad para que la persona consultante ponga ahí su propio significado y al terminar un ejercicio, sugerir que el proceso que ya se inició, va a continuar automáticamente, todo el tiempo que sea necesario, por ejemplo. Con cada respiración. Por las noches, mientras duermes y descansas. A través de los sueños. El entremezclado, es la sugestión ericksoniana por excelencia y consiste en remarcar algunas palabras dentro del texto que, unidas, forman la sugestión integrando una frase dentro del contenido principal. La hipnosis clásica posiblemente sea la más antigua con respecto al tiempo en que se ha estudiado, utiliza principalmente, técnicas de orientación y se apoya en diferentes elementos para lograr fijar la atención de las personas. Se utilizan diversos objetos como pueden ser, péndulos, luces, espirales, discos hipnóticos, puntos, así como diferentes equipos y herramientas que producen sonidos o efectos monótonos, que apoyados por la palabra del hipnólogo, pueden llevar rápidamente al paciente a un estado alterado del consciencia. Merece una mención especial, Iván Pavlov, desde el año 1849 al 1936, este médico, formuló el condicionamiento de estímulo y respuesta, también realizó importantes estudios sobre la hipnosis y la sugestión y formuló una teoría fisiológica. Pavlov definió la hipnosis como un reflejo del cerebro, basándose en numerosos experimentos realizados con animales y llegó a la conclusión de que el sueño llega, debido a una división superior del sistema nervioso central tras el cansancio del córtex, porque después de haber permanecido en estado de vigilia, la inhibición reemplaza a la excitación y brinda a las células la oportunidad de ser restauradas. Dentro de las aportaciones de Pavlov en el campo de la hipnosis, resaltan indudablemente las siguientes cuestiones. La teoría de que todos los reflejos son condicionados. La teoría de que los procesos de excitación e inhibición, con sus respectivas modalidades e interrelaciones, son predecibles. La teoría reflexológica del sueño y los estados intermedios entre este y la vigilia, también llamadas fases oniroides o hipnóticas, son extraordinariamente programables. Clark Hull, entre el año 1884 y 1952, intentó brindar un respaldo científico a la hipnosis a través del método experimental moderno, montó un laboratorio en la Universidad de Yale, donde puso a prueba diversos aspectos de la hipnosis, realizó cientos de experimentos sobre la sugestión hipnótica y la sugestión en estado de vigilia, además, probó y comparó algunas teorías para explicar la hipnosis como disociación, como sueño y como hábito. Ernest Hilgard, entre el año 1904 y 2001, fue un notable profesor y un destacado investigador en el campo de la psicología, estuvo muy involucrado en la investigación de la hipnosis desde el año 1957, y su interés en esta disciplina,
consistía en poder ver a la hipnosis domesticada como parte de la psicología normal, partiendo de la suposición de que, si la hipnosis se toma en serio junto con la percepción, el aprendizaje, la motivación y los demás tópicos aceptados de la psicología en general, mejorará la comprensión de la mente y el comportamiento humano normal. Ya en el año 1977, con sus investigaciones, logró integrar los conocimientos hipnóticos con la motivación, el aprendizaje, la memoria y la percepción. Además adquirió grandes reconocimientos en Stanford por el desarrollo de las escalas de susceptibilidad hipnótica. Martin Orne, entre 1927 y 2000, fue otro magnífico investigador de la hipnosis, realizó estudios sobre los estados hipnóticos, demostrando experimentalmente que son susceptibles de ser medidos. El desarrollo de los distintos enfoques terapéuticos trajo consigo que nuevas y eficientes técnicas hicieran su aparición en el campo de la psicoterapia, lo cual terminó por formular una hipnosis que retomaba lo mejor de la visión clásica y la natural, y a esa forma de concebirla se le denominó con un nombre más profesional, hipnosis clínica o terapéutica. La expresión emotiva junto con la imaginación retomó del humanismo el concepto de que el ser humano tiene una tendencia innata a autorrealizarse y a satisfacer sus necesidades de forma elevada. Este es un proceso del organismo, y, por tanto, unitario. El motivo principal de la vida humana es el de la autorrealización, ya que el hombre, aunque no nos demos cuenta, está en continua y vital reestructuración. La Gasitoult y la expresión emotiva e imaginería tiene una visión holística. El Dr. Olón lo incluía todo: dimensiones afectivas, intelectuales, sensoriales, sociales, espirituales, emocionales y fisiológicas del ser humano, y este sostiene que el organismo es una sociedad de ayuda mutua, que, a su vez, participa en todo el conjunto del medio. El creador de la terapia centrada en la persona, Carl Rogers, entre 1902 y 1987, plantea que la persona tiene el poder de su recuperación, pero el terapeuta debe tener ciertas cualidades personales que ayuden al cliente a aprender cómo utilizar todo su potencial, que es sumamente eficaz. Carl Gustav Jung, entre 1857 y 1961, fue un pionero de la psicología profunda. Su abordaje teórico y clínico enfatizó la conexión funcional entre la estructura de la psique y la de sus productos, es decir, sus manifestaciones culturales. Otras aportaciones psicoanalíticas son los estudios realizados por Melanie Klein, entre 1892 y 1960. Ella postulaba que el desarrollo personal se concibe como enriquecimiento de la personalidad. Con ello se refiere a la superación de las etapas tempranas de la niñez, que pueden volver a surgir en cualquier momento en la vida adulta, la superación de los conflictos que estas etapas conllevan, tales como la ansiedad, la culpa, la envidia, el logro de la gratitud o el alcanzar el equilibrio con el mundo psíquico interno y el mundo externo, ayudan a desarrollar la capacidad de disfrutar de las cosas y tener relaciones gratificantes de amor con los demás. Wilhelm Reich, entre 1897 y 1957, es el padre de las terapias corporales, pues fue el primero en utilizar el cuerpo de las personas en el trabajo psíquico, porque la puerta de entrada de muchos problemas, incluso incalculables síntomas que las personas manifiestan, son fáciles de descubrir a través de sus manifestaciones físicas. Reich también hablaba de las corazas que nos ponemos, y es en esta situación, donde la expresión emotiva e imaginería, se muestran como base de estos razonamientos. La logoterapia es la técnica desarrollada por el neurólogo y psiquiatra, Viktor Frankl, y es un tipo de psicoterapia que se apoya en el análisis existencial y se centra en encontrar en el individuo una voluntad de sentido. El psicodrama es una técnica global que integra el cuerpo, las emociones y el pensamiento, poniendo especial énfasis en la forma en que se desarrolla la acción corporal para reforzar los sentimientos y las emociones. Su máximo representante fue J. Levi Moreno, entre 1889 y 1974. La comunicación humana es parte fundamental de la expresión emotiva e imaginería, y el estudio de esta puede subdividirse en estas tres áreas. Sintáctica, que abarca los problemas relativos a la transmisión de información y que se refiere a los problemas de codificación, canales, capacidad, ruido, redundancia, etc. Semántica, que es el significado que constituye la preocupación central de la semántica, ya que toda información compartida presupone una conversación semántica. Pragmática, que dice que cuando la comunicación afecta a la conducta, la comunicación y la conducta se usan como sinónimos, ya que toda conducta se comunica.
A pesar de los malos entendidos divulgados por los magos en los teatros, que han hecho un mal uso de una parte de las técnicas hipnóticas, mezclándolas con trucos de feria, la hipnosis ha estado presente desde siempre en las universidades de medicina y en muchos hospitales y clínicas de todo el mundo. ¿Y qué es la hipnosis? La hipnosis, lejos de ser un estado donde el sujeto pierde el conocimiento, también es un estado de focalización de la atención consciente, es una disociación momentánea que permite acceder a habilidades inconscientes, aunque éstas sean consideradas habitualmente inaccesibles, por lo tanto, durante el estado hipnótico. No se pierde la conciencia. No es posible manipular ni reprogramar, para acceder a partes inconscientes u oscuras o para hacer aflorar recuerdos traumáticos acontecidos, en mayor medida de lo que se lograría con cualquier conversación habitual. En suma, la persona no está a merced del profesional que trabaje con hipnosis, ya que toda hipnosis es una autohipnosis. La hipnosis es un estado de focalización de la atención consciente con una disociación momentánea que permite acceder a habilidades inconscientes, aunque éstas sean consideradas habitualmente inaccesibles. También se puede definir como que es un estado agradable durante el cual quedan en suspenso las dudas y los recelos, se consigue una gran relajación corporal y muscular favoreciendo un pensamiento activo y creativo, a la vez que permite, como ha sido demostrado con estudios científicos, el acceso a funciones habitualmente relegadas al parasimpático o al inconsciente, tales como capacidad de controlar la sensación dolorosa, capacidad de producir hemostasis, capacidad de producir distensión y relajación, mejoría de las funciones del sistema inmune, gran eficacia para combatir el estado depresivo, capacidad de paliar efectos secundarios de algunas medicaciones. La mayoría de estos efectos son positivos para el paciente de esclerosis múltiple y todos han sido probados con numerosos estudios publicados en revistas médicas y de hipnosis. La Clínica Mayo, entre otras, publica un metaestudio con 155 referencias, justificando el empleo de la hipnosis como coadyuvante en 19 patologías distintas. ¿Qué es la autohipnosis? La autohipnosis es, en realidad, lo que se produce en toda hipnosis, ya que el profesional no realiza más que la función de guiar a la persona para que ella pueda autoinducirse el estado hipnótico. Con ello, la propia persona será la que controle sus sensaciones dolorosas, su estrés o sus pensamientos depresivos, pudiendo estar en contacto con unos recursos que le dan una capacidad de actuación, una manera de tener algo que hacer, y de no sentirse totalmente impotente y con ello desesperanzado. El entrenamiento en autohipnosis es sencillo y se aprende en un par de sesiones. Esto hace que la persona sea capaz de suprimir sus dolores, logre paliar los efectos secundarios de muchas medicinas, mejore la recuperación de las secuelas, permita enfocarse en lo positivo y disfrutar de lo que sí se consigue y se tiene, en lugar de estar centrado en aquello que se hubiera perdido. ¿Qué es hipnosis ericksoniana? El psiquiatra Milton H. Erickson incorporó la hipnosis al tratamiento psiquiátrico y al de la medicina. Su aportación al campo de la hipnosis tiene dos vertientes. 1. Un protocolo hipnótico sencillo, amable y sin parafernalia, o lo que es lo mismo, el ritual que posiblemente la hipnosis clínica había heredado de los magos del teatro, quienes fueron los que importaron la hipnosis de los faquires de Oriente. A esta nueva forma de hacer hipnosis se la llama naturalista y consiste en una mera conversación sin necesidad de trance profundo. 2. Un estilo o modalidad de psicoterapia totalmente novedoso, ya que no busca el origen o supuesto trauma del problema, sino que orienta a la persona hacia la solución y no pretende cambiar la conducta solamente con razonamientos e indicaciones, sino motivándola, poniéndola en contacto con sus propios recursos, para que ella misma produzca los cambios que elija o necesite cambiar. La hipnosis, por su facilidad de aplicación conversacional, sin que a la persona le pueda parecer algo complejo, sino un estado natural, además de por su gran eficacia, la hipnosis ericksoniana está siendo incorporada a la hipnosis clásica, ya que es la forma más sencilla de ayudar a los pacientes a aprender a hacerse ellos mismos autohipnosis y a que accedan por ellos mismos a los beneficios de los recursos que, sin saberlo, poseen. ¿Para qué sirve la hipnosis? Muchas personas recurren a la hipnosis como salida a sus problemas de malestar psicológico, sin preguntarse si realmente dicha herramienta les puede ayudar. A continuación, describiré en qué consiste la hipnosis y en qué está probada su utilidad. Según la Asociación Americana de Psicólogos, APA, la hipnosis es un procedimiento durante el cual un profesional de la salud sugestiona a su cliente, lo que hace que este último experimente cambios en las sensaciones,
percepciones, pensamientos o comportamientos. La mayoría de los tratamientos basados en hipnosis incluyen sugerencias para la relajación, calma y bienestar, además de instrucciones para imaginar o pensar, acerca de experiencias agradables que son también habitualmente incluidas durante la hipnosis o en sesiones de meditación. Las personas responden a la hipnosis de diferentes maneras, algunos la describen como un estado de atención concentrada, en la que se sienten muy tranquilos y relajados, pero la mayoría de la gente describe la experiencia de lo más agradable. La hipnosis no es un tipo de psicoterapia, tampoco es un tratamiento en sí mismo, sino que es un procedimiento que puede ser utilizado para facilitar otros tipos de terapias o tratamientos. La hipnosis clínica debe ser llevada a cabo solo con la formación adecuada y con credenciales profesionales, psicólogos, psiquiatras, etc., que hayan sido entrenados en el uso de dicho método, que tengan experiencia y que estén trabajando con ella. La hipnosis es efectiva en el tratamiento del dolor crónico, en los trastornos del estado de ánimo, en los trastornos de ansiedad, en los trastornos gastrointestinales, en las enfermedades de la piel, en la recuperación postquirúrgica, en el alivio de las náuseas y los vómitos, en el parto, y en el tratamiento de la hemofilia, pero a pesar de su amplio uso, no puede ser utilizado para todos los problemas psicológicos o médicos, ni pueden utilizarse con todos los clientes. La decisión de usar la hipnosis como complemento del tratamiento llevado a cabo, solo debe hacerse en consulta con un psicólogo cualificado que haya sido entrenado en el uso y limitaciones de la hipnosis clínica. Además de su uso en la práctica clínica, la hipnosis se utiliza en investigación policial y dentro del ámbito forense. Actualmente los investigadores estudian el valor de la hipnosis en el tratamiento de problemas físicos y psicológicos y examinan el impacto de la hipnosis en la sensación, percepción, aprendizaje y memoria. Cuando se esté ante un problema de cualquier tipo a nivel psicológico se debe de orientar bien a la persona, antes de decantarse por algún tipo de herramienta, estudiando con un profesional si por ejemplo la hipnosis sería efectiva o no para el problema que presenta. Siguiendo con estas terapias, más adelante, me adentré en el mundo de la programación neurolingüística, que, aunque ya la conocía, no había tenido la información adecuada, pero vino a mí, de la mano del doctor Edmundo Velasco. Entonces, vi una gran conexión entre esta materia y todos los conocimientos que llevaba a mis espaldas, me quedé alucinada, y por eso, quise casar todos esos ingredientes en uno y esto es lo que quedó. El secreto, filosofía, hipnosis y PNL. Primeramente, quiero mostrar mi agradecimiento por estar escribiendo estas líneas, y por poder expresar en unas pocas palabras todo lo que ha aportado a mi vida el poder tener conocimientos de lo que es la filosofía del secreto y de herramientas tan imponentes como la hipnosis y la PNL. Como habitualmente se dice, cuando el alumno está preparado, aparece el maestro, y así ha ocurrido en lo que a mí respecta, cuando comencé a asistir a las formaciones del segundo nivel de El Secreto, y como por arte de magia, llegaron a mi vida, suficientes conocimientos de filosofía, psicología transpersonal, inteligencia emocional, hipnosis, regresiones, incluso programación neurolingüística, que han dado a mi vida un giro de 180 grados, porque el universo nos va llevando a un camino de comprensión a todos los niveles. Luego, está en nosotros implicarnos en ese aprendizaje para crecer y compartir este secreto a voces, que solamente pide que escuches a tu yo interno y a tu parte divina. Así que dicho esto, esta pequeña obra la dedico a todos los buscadores de la verdad, a aquellos que, aun viendo la realidad, quieren hechos tangibles y pruebas contundentes. También la dedico a todas las personas más o menos cercanas a mi entorno y a toda aquella gente que me rodea y que sin ellas, no habría podido llegar a donde estoy en estos momentos, porque ellos han sido la catapulta para que yo haya querido iniciarme en estas materias, que no es otra, que desvelar algo que se nos ha mantenido oculto durante años. Y no puedo olvidarme de mi familia y amigos ya que, sin ellos, el camino habría sido diferente y ellos con sus consejos, unas veces detractores y otras benevolentes han propiciado que yo siguiera adelante ya que han sido unos verdaderos maestros de los que, unas veces se gana y otras se aprende. Durante toda mi existencia, me he movido en un mundo de constantes cambios y en lo que se refiere a creencias y formación, siempre han llegado a mí, diferentes tipos de conocimientos, algunos han venido en el momento oportuno y otros, como la PNL, programación neurolingüística, a pesar de conocerla con anterioridad, no había reparado en ella y es ahora, cuando la estoy conociendo a fondo y con sus simples técnicas, está dando comprensión y sentido a mi existencia, pues es una herramienta
sencilla, que puedo aplicar a mi vida diaria, tanto en lo personal como en lo profesional. A grosso modo, lo que viene a continuación, no es ni más ni menos que una breve explicación de lo que es la programación neurolingüística desde su nacimiento hasta llegar a nuestros días, ya que ha aterrizado con fuerza dentro de todos los buscadores de conocimiento, haciéndose imprescindible en nuestras acciones cotidianas sin darnos cuenta, y es aplicable a aquellos grupos de personas que buscan algo diferente, ya que esa materia, permite en breve tiempo, solucionar problemas que se incrustan en el individuo, tanto a nivel personal como profesional, y que les impiden alcanzar metas u objetivos frente a la vida debido a esas barreras. La filosofía, el secreto, la hipnosis y la PNL, tienen un nexo común de unión, ya que con unas simples técnicas y con tomar acción, puedes conseguir todo lo que te propongas. Programación neurolingüística. Quien no conozca la PNL, se preguntará: ¿qué es la programación neurolingüística? Pues aquí, en unas pocas palabras, voy a tratar de explicarlo. El origen de esta materia se debe a que dos personas, John Grinder y Richard Bandler, un matemático y un informático, hacia el año 1975, crearon un modelo perfectamente razonado de cómo funciona la mente humana. En su investigación, tomaron como modelo a seguir a tres grandes de la época que estaban consiguiendo resultados espectaculares con sus pacientes. Ellos eran Milton Erickson, de Nevada, famoso por sus hipnosis; Virginia Satir, de Wisconsin, famosa por sus terapias sistemáticas de familia; Fritz Perls, de Berlín, muy conocido por su terapia Gestalt. La PNL es una excelente herramienta de cambio en nuestras vidas y se puede aplicar en diferentes áreas de nuestra existencia cotidiana, y con respecto a lo personal, se puede utilizar como una alineación de creencias y valores como terapia personal, desarrollo personal, inteligencia emocional, psicología transpersonal. En lo referente a lo profesional, es una ciencia o un arte de la excelencia humana y se puede utilizar para ventas, comunicación, negociación, organización, descubrimiento de misión/visión, etc. Para quien quiera conocer más, voy a tratar de explicárselo palabra por palabra. Programación: si comparamos nuestro cerebro a un ordenador, podríamos decir que este funciona con programas, como si fuera un software que cada uno de nosotros crea dependiendo de nuestras circunstancias, y con ello se genera una percepción del mundo totalmente diferente de una persona a otra. El ser humano, tiene 5 sentidos conocidos, y toda la información que obtienen, la trasladan a través de las neuronas a esos programas que han sido creados previamente, y después de un adecuado proceso de filtrado, que es personal en cada individuo, queda plasmado en dicho programa. Lingüística: nuestro lenguaje es la expresión externa de cómo percibimos el mundo, y eso dice mucho de nosotros, sobre todo porque reaccionamos ante estímulos externos mediante la palabra. ¿Para qué podemos aplicar la PNL? La verdad es que tiene múltiples aplicaciones. Yo mencionaría estas como más destacadas en lo referente a la persona. Autoconocimiento de uno mismo. Reconocer y valorar a otros. Saber comunicar y escuchar. Sintonizar con los demás. Aprender a tomar decisiones. Afrontar problemas. Sacar partido a las experiencias. En lo referente a lo profesional, se podría destacar que son técnicas a utilizar para que las personas se impliquen en la compañía en donde desempeñan su trabajo. Cuando se aplican esas técnicas, surge creatividad e innovación y se asume más responsabilidad personal. Estas técnicas permiten que haya más trabajadores comprometidos con las empresas, ya que sienten que crecen tanto personal como profesionalmente en la organización. Al ofrecer estos conocimientos a las empresas, los trabajadores se hacen más proactivos y asumen sus responsabilidades con autonomía e iniciativa. Estas técnicas provocan que haya más comunicación, reconocimiento y respeto entre los diferentes rangos de trabajadores. Las empresas que aplican la PNL son empresas de éxito, porque cuidan a su personal y saben cómo liderarlos. ¿Qué nos proporciona la PNL? Básicamente es una manera de conocernos, de entendernos y de conocer y entender a otros, pues tiene múltiples herramientas para detectar cómo hacemos bien lo que hacemos bien para poder replicarlo en cualquier momento. En la PNL
se utilizan excelentes estrategias para comunicarnos con nosotros mismos y con los demás, ya que nos ofrece capacidad de comprensión de lo que nos rodea y sobre todo nos da el potencial de reacción suficiente ante nuevos retos. A la vez, nos ofrece facilidad para la toma de decisiones adecuadas y con ello poder convertir problemas en oportunidades. Si aprendemos bien estos conceptos, ocurrirá que a partir de la condición de obtener confianza en uno mismo y en los demás, podremos trabajar desde el potencial que todos llevamos dentro. Hay 3 preguntas, que no son las únicas pero que las considero más importantes para hacernos un autoexamen, y estas serían: ¿cómo hago lo que hago bien? ¿Cómo podría mejorarlo? ¿Cómo puedo conseguir las habilidades que admiro en otras personas? Hay una parte de la PNL a la que se le llama presuposiciones, y hay una gran variedad y aquí expondré unas cuantas. El mapa no es el territorio, ya que por nuestra manera de filtrar la información que percibimos de nuestras limitaciones y creencias, solo observamos una ínfima parte de la realidad y todo depende de nuestros valores, nuestra cultura, nuestras actitudes, emociones, creencias, recuerdos, expectativas y habilidad lingüística. Toda experiencia tiene una estructura, ya que un estímulo provoca un pensamiento o emoción y eso conlleva a una respuesta que a veces puede no ser la correcta. Por eso las fobias tienen una estructura, pues vienen de una creencia que nos crea un estímulo y nos provoca una respuesta. Si alguien lo ha hecho, cualquier otro puede hacerlo, y lo primero que hemos de preguntarnos es, ¿cómo lo han hecho? Pues la respuesta es bien sencilla: hay que modelarlos. Lo que es lo mismo, hay que generar modelos de éxito, así como los padres de la PNL creyeron que, si ellos podían, nosotros también. Procesamos la información con los 5 sentidos, y eso no es correcto, ya que procesamos la información, según nuestro sistema representacional favorito, que puede ser visual, auditivo o sensorial. Aceptamos con mayor facilidad lo conocido, porque lo que conocemos, nos transmite confianza, por ejemplo, marcas de ropa, bebidas, etc., y normalmente somos personas que reaccionamos al cambio, y nos cuesta salir de nuestra zona de confort para explorar cosas diferentes, aunque sean un beneficio para nosotros. Las personas tienen ya en su interior los recursos necesarios para generar cambios y alcanzar los objetivos que se propongan. Esto también podría llamarse el efecto Pigmalión, en donde la profecía se autocumple porque creer es poder, y ya lo decía Henry Ford. Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, no te preocupes, porque en los 2 casos tienes razón. Todo comportamiento tiene una intención positiva. Aquí hay que diferenciar que algunos individuos son adictos a las emociones, pues su organismo de defensa crea fármacos como la serotonina, la dopamina, la adrenalina, la noradrenalina, etc., y no saben diferenciar cuando hacen algo mal, o tienen miedo, o se enfadan, porque lo único que pretenden con esa actitud, es que su organismo genere esas sustancias, porque el inconsciente nos protege usando mecanismos de defensa que ya nos sirvieron en el pasado y aparentemente nos proporcionan beneficios. Tendemos a tomar las mejores decisiones posibles con la información que tenemos. Yo me pregunto, ¿qué información tenemos? Porque a veces nos dejamos llevar por la vorágine de la vida y aceptamos todo lo que nos ofrecen los medios de comunicación y por eso, en ocasiones no queremos oír, ni ver, ni hablar para que nuestro interior no entre en conflicto y de ese modo nos conformamos y creamos en nuestra mente unas creencias erróneas. Si no te funciona, haz algo distinto, no importa el qué, pero haz algo diferente. En ocasiones hay que pensar y ver qué es lo que está provocando nuestros bloqueos, y cuando nos damos verdadera cuenta de ellos y llegamos a esa conclusión, es el momento de probar con otras opciones. ¿Por qué? ¿Cuántas veces probó Thomas Alva Edison hasta lograr hacer funcionar una bombilla? La persona con mayor variabilidad de opciones tiene el control de la situación. Es preciso que las personas tengan flexibilidad mental, ya que, en momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento, y esto fueron palabras de Albert Einstein. Mente y cuerpo forman parte de un sistema. Para explicarlo, se podría decir que el ser humano es un compendio de cuerpo, mente y emociones, y eso conlleva a que un alto porcentaje de enfermedades sean psicosomáticas. Las personas tenemos 2 niveles de comunicación, consciente e inconsciente. Muchos de nuestros comportamientos son inconscientes, ya que eso es igual al 90% de lo que conocemos, y nos dejamos llevar por el lenguaje de los símbolos y solo reaccionamos con el nivel consciente, que es un 10%, y llegamos a él mediante la hipnosis, la meditación, la relajación y otros medios que nos hacen estar en el aquí y en el ahora. En la comunicación,
no existen fracasos, solo resultados. Generalmente, el resultado de la comunicación depende de la interpretación que le demos y depende de nosotros el convertirla en útil o no. No puedes estar incomunicado. A veces hay personas que se abstraen del mundo y de todo lo externo creyendo que con eso no se comunican con nadie, pero no se dan cuenta de que están viendo su realidad y muy al contrario de lo que piense, de una manera u otra, siempre nos estamos comunicando y aunque no hablemos, nuestro lenguaje corporal, habla por sí solo. Para reconocer las respuestas, es necesario tener los canales limpios y abiertos, el vivir el aquí y el ahora, potencia nuestras facultades y debemos de tener una escucha activa demostrando interés sin juzgar, porque cada persona es única y diferente, porque cuando estamos en el aquí y en el ahora y vivimos el presente, disponemos de mayor conocimiento, pero si nuestros canales no están limpios, abiertos y predispuestos a recibir información, predisponemos a las otras personas a que se pongan a la defensiva, entorpecemos la comunicación y creamos malos entendidos. El rapport es el encuentro de las personas en el mismo modelo del mundo. El rapport se podría explicar que es como percibir el mapa del otro, sentirlo y acompasarlo y hacer una copia casi exacta del mismo. Hay diferentes técnicas de conseguirlo, las más sencillas son: hablar un lenguaje similar con el mismo tono y el mismo ritmo. Utilizar movimientos y lenguaje corporal parejos, con la única intención de entender lo que la otra persona quiere decir. El significado de mi comunicación es la respuesta que obtengo. A veces no nos damos cuenta de nuestras situaciones y fracasos, pero tenemos que prestar atención, ya que, si no nos gusta lo que recibimos, tenemos que prestar atención a lo que emitimos. Para situarnos en el nivel que estamos hay un simple ejercicio que se llama la rueda de la vida y se trata de puntuar del 1 al 10, cada una de estas áreas y definir honradamente cómo nos sentimos. En la familia y el hogar. Financiera y profesionalmente. Mental y educativamente. Salud física y mental. Social y culturalmente. Ética y espiritualmente. En nuestra vida, disfrutamos de unos niveles lógicos que debemos tratar con cuidado, porque como el iceberg, solemos mostrar una pequeña parte de lo que guardamos dentro. Por ejemplo, si nos ofrecieran un proyecto espectacular, nuestras preguntas serían: ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Para qué? Pero todas esas preguntas, vendrían hechas porque son debidas a nuestro entorno, nuestra conducta, capacidades, creencias, valores, identidad y psicología transpersonal. Las creencias, nos filtran la realidad, porque cada uno tiene un conjunto de creencias personalizadas que le dan una visión única de la realidad y determinan el significado que le damos a cada situación. Volviendo al principio, diría que tenemos miles de programas que se instalaron en el pasado cuando el ordenador era un Spectrum, y a día de hoy, ya no salen esos iconos de anteriores programas porque son iconos ocultos que hemos olvidado que existen, pero que siguen actuando en la sombra y entonces, es cuando detectamos que nos falta espacio para nuevos programas. Normalmente, vemos el mundo desde nuestro mapa y nos fijamos en lo que creemos que es importante y comenzamos a discutir, porque con ello defendemos nuestra creencia hasta el final sin pensar que podemos estar equivocados. Hay quien piensa: si no lo veo no lo creo, o lo que para otro sería: si no lo creo no lo veo. Para cambiar una creencia hay 3 puntos principales. Debemos darnos cuenta. Tenemos que reformular la nueva creencia. Hemos de convertir en hábito la nueva creencia a base de la repetición. Aquí vamos a describir algunas creencias comunes a nuestra cultura. Perfeccionismo emocional, con frases como: siempre debo estar feliz, confiado y en control de mis emociones. Fobia emocional, y repetir: nunca debo sentirme enfadado, ansioso, celoso o vulnerable. Aversión a conflictos, y pensar: las personas que se quieren, nunca deben pelear. Tener derecho, y repetir: las personas deben ser de la forma que yo espero que sean. Baja tolerancia a la frustración, y decir: nunca debo frustrarme, la vida debe ser feliz. Perfeccionismo de desempeño. Y repetirse uno mismo: nunca debo fracasar o tener un error. Perfeccionismo de percepción, y pensar: las personas no me van a querer o aceptar si tengo errores o si soy vulnerable. Miedo al fracaso, y decir a menudo: mi valor depende de mis logros, inteligencia, estatus o atractivo. Miedo a la crítica o a la desaprobación, cuando pensamos: necesito tener la aprobación de todos para tener un valor como persona.
Miedo al rechazo y a la soledad, cuando nos decimos, si estoy solo me sentiré infeliz, si no soy amado, la vida no vale la pena vivirla. Aquí se van a sugerir otras creencias a las que estamos habituados y con las que batallamos frecuentemente. Creencias de identidad. Soy como soy, es que yo soy así y no voy a cambiar a mis años. Soy así por naturaleza, he heredado de mi padre/madre mi forma de ser y no la puedo cambiar. La culpa es de los padres, y yo ya no puedo cambiar. Creencias de salud. Si pasas frío, cogerás un catarro. Si tu padre es calvo, a ti se te caerá el pelo. Leer con luz tenue, daña nuestros ojos. Es bueno beber 2 litros de agua al día. Beber vino, da dolor de cabeza. El azúcar hace a los niños hiperactivos. Con el frío, perdemos calor corporal por la cabeza. Comer de noche, nos engorda. Otras creencias limitantes. Los hombres no lloran. La vida es dura, es sufrimiento y sacrificio. Hay que poner la otra mejilla. No te creas lo que te digan. Así podríamos estar nombrando muchas más creencias, porque, en definitiva, somos lo que creemos ser, porque cada persona tiene un sistema representacional preferente y... ¿Cuáles son los sistemas representacionales? Estos sistemas son patrones de comportamiento específicos de cada persona y se refieren a cómo representamos y asimilamos la información que nos llega y podemos diferenciar. Sistema visual, en donde se percibe la realidad, los recuerdos y la imaginación con imágenes. Sistema auditivo, donde se piensa, se recuerda y se imagina con sonidos. Sistema kinestésico, donde se representa la realidad a través de sensaciones físicas en las que actúa el olfato, el gusto y el tacto. Muchos se preguntarán: ¿para qué nos sirve conocer nuestro sistema representacional y el de otros? Pues es bien simple, porque sabiendo eso, podremos entendernos mejor y entender mejor el mapa del otro comunicándonos desde su sistema representacional, preferentemente para crear sintonía, influir, vender, etc. ¿Cómo detectamos los sistemas representacionales que estamos usando? Pues de un modo bien fácil. Lenguaje visual, se utilizan palabras como, ver, imaginar, enfocar, apariencia, horizonte, pintoresco, verlo claro, brumoso, mostrar, luminoso, visiblemente, a primera vista, aparecer, esclarecer, como algunos de los ejemplos. Lenguaje auditivo, donde se utilizan palabras como, escuchar, me suena, me pregunto, estar a tono, resonante, mencionar, suena fuerte, soy todo oídos, discutir, te escucho, gritar, hablar, armonía, lo he oído, etc. Lenguaje kinestésico, las palabras utilizadas son, cálido, acogedor, aburrido, apagado, cojo la idea, lo pillo, frialdad, sigo la corriente, suave, pesado, tiene fuerza, insensible, sólido, firme, etc., entre otros. Otras veces se actúa según el movimiento de los ojos, el tono y el volumen de la voz, la respiración y los gestos en general. Tenemos el control de nuestra mente y cuando modificamos submodalidades, modificamos también los recuerdos. Por ejemplo, imagina que has tenido una experiencia negativa en el trabajo, cierra los ojos y conéctate con la experiencia, mira lo que mirabas, escucha lo que escuchabas y siente lo que sentías, imagina que en la mano tienes un mando a distancia y lo cambias todo a mejor, aumenta o disminuye la intensidad de la experiencia hasta que la anules por completo. Con este ejercicio, trataremos de detectar el cambio de emoción asociado al cambio de submodalidad. También te puede ayudar para detectar cómo te sientes por dentro con estas simples preguntas a las que tienes que responder legalmente. ¿Qué te gustaba hacer cuando eras pequeño? ¿Qué te solían decir que hacías bien o se te daba bien? ¿En qué momento concreto te sentiste especial? Piensa concienzudamente en las respuestas, pues ellas le hablarán directamente a tu yo interno. Principios de la comunicación según la PNL. Una persona no puede, no comunicarse. Procesamos la información a través de los 5 sentidos y según lo que comprendemos, y de lo que percibimos, damos significados a lo que nos sucede. No existen fracasos en la comunicación, solo hay resultados. Los seres humanos, tenemos 2 niveles de comunicación, consciente e inconsciente. El significado de tu comunicación es la respuesta que recibes, no lo que tú esperabas que el otro comprendiera sobre lo que intentabas comunicar.
El mapa no es el territorio. La persona con más flexibilidad, será la que tenga más control de la situación. Para conocer las respuestas, es necesario tener los canales limpios y abiertos. Toda comunicación, tiene una intención positiva. Si lo que has hecho no funciona, haz algo distinto, no importa qué, solo haz algo distinto. En el proceso de la comunicación, no es lo que dices, sino cómo lo dices, y la comunicación puede ser interna o externa. Comunicación interna, dice lo que representamos, decimos o sentimos en nuestro interior. Comunicación externa, es cómo nos comportamos con los demás por medio de palabras, las expresiones del rostro y las posturas corporales. La comunicación es como un baile, tienes que entender al otro, respetarlo y conseguir que se sienta entendido y venerado, agudizando la percepción, y utilizando palabras, conocimientos, gestos, tonos de voz, velocidad y ritmo en el habla similar al otro y su sistema representacional preferente y acompasar con discreción sutileza y ganancias. Las palabras tienen una gran importancia en PNL, porque ellas hablan de cómo percibimos el mundo y nuestra relación con él, porque una cosa es lo que queremos decir, otra lo que decimos y otra es lo que se interpreta, porque a veces solo percibimos la estructura superficial y la estructura más profunda que es lo verdaderamente importante, es lo que no se dice. En PNL, sobre todo cuando se conjuga con el coaching, la comunicación es esencial, y las preguntas son las llaves para entrar en el mapa de cada persona y entender al individuo que tenemos enfrente, aunque a veces se genera un riesgo, es decir, debemos utilizar las interrogantes en un entorno de comunicación armónica y de sintonía, formulando las preguntas con moderación para no sobresaturarnos de averiguaciones innecesarias. Si has llegado hasta aquí, te doy las gracias y espero haberte dado una breve información en estas simples pinceladas de lo que es para mí el secreto, la filosofía, la PNL y la hipnosis. Si me conoces, ya sabes que ante cualquier duda, me puedes contactar a sagistar56@gmail.com.